Saludo a todos, este video es una recopilación, así que si has visto la parte 7 en la línea de tiempo pondré la parte 8 que es la nueva. Rápidamente cambiamos de escena, donde el dragón negro le preguntaba al líder del clan que si en verdad pensaba recomendar a Teo como heredero, aunque él sabe que es un talento que no desmerece ni frente a los 5 herederos actuales. El líder del clan al escucharlo le pregunta que si estaba preocupado porque era un regresor. El dragón negro le responde diciéndole que así es y él sabe que el líder del clan odia a los regresores. Y a los regresores de Ragnar él mismo los eliminó con sus propias manos. El líder del clan le dice que así es y por eso piensa aprovechar la oportunidad para poner a nuestro protagonista a prueba. El dragón negro al darse cuenta de que era lo que tramaba el líder del clan queda sorprendido. El líder del clan al ver su reacción le dice que era en efecto eso y si Teo quiere convertirse en heredero oficial debe pasar por las pruebas correspondientes. Pero el dragón negro le menciona que esa espada era demasiado peligrosa, el líder lo sabe. Sin embargo, para él no hay otra espada más adecuada que esa, ya que es la espada del regresor que eliminó con sus propias manos, el anterior patriarca, el emperador dragón loco. Rápidamente volvemos a cambiar de escena donde Julius le decía a nuestro protagonista que se aliste para partir de inmediato, porque el patriarca lo había convocado al mausoleo de la espada sellada. Luego de eso pasamos al mausoleo de la espada sellada, ahí nuestro protagonista había acabado de llegar. Y mientras que se dirigía hacia el líder del clan, este sentía que su cuerpo estaba pesado y cada vez que se acercaba más ese peso aumentaba. Pero Teo sabe que ese peso es más fuerte porque estaba cargando con más en ese momento que en aquel entonces. Y ahora puede entender lo que su padre le dijo también. En ese momento una voz se hace presente nombrando a nuestro protagonista, el cual se arrodilla y se presenta como el espadachín intermedio Theo Ragnar. Y él se estaba presentando ante el gran dios dragón. Sin embargo, el patriarca bastante serio le pide que detenga las formalidades y le comienza a decir que él, Teo, había empezado con un instructor de esgrima que se había acercado a él. Lo siguiente fue Young y acción, y esta vez fue la cabeza de la señora de la Rosa la que cayó. Además, eso no fue todo, ya que el gremio de seres fue aniquilado hasta su tercera generación. Y la oficina central de seguridad también fue prácticamente ejecutada por completo. Además dicen que todos ellos al final gritaban el nombre de nuestro protagonista. Teo al ver a donde se dirigía el patriarca trata de explicarle, sin embargo es silenciado por el mismo patriarca, el cual le dice que no se excuse de forma patética, ya que cargar con todo eso en silencio es el camino del patriarca. Así que él le concederá la espada del emperador dragón loco. Nuestro protagonista al escuchar dichas palabras sabe que esa espada le pertenecía al antiguo patriarca, un tirano que masacró a cientos de miles. Y si no fuera poco, el antiguo patriarca era el enemigo jurado al que el patriarca actual eliminó con sus propias manos. Este al ver el rostro de nuestro protagonista se da cuenta de que Teo sabe la historia detrás de la espada, pero nuestro protagonista menciona que el emperador dragón loco fue el antiguo patriarca y eso era todo lo que sabía. Y dice para sí mismo que debe tener cuidado porque toda la información sobre el emperador dragón loco es clasificada. Pero el patriarca al escuchar la respuesta de Teo queda en silencio, para luego preguntarle que si en su vida pasada no tenía información sobre el emperador dragón loco. Eso había dejado a nuestro protagonista bastante nervioso, por lo cual trata de mencionar algo, sin embargo no dice nada al ver el rostro de su padre, el cual con su mirada fija en Teo le dice que odia a los regresores y a pesar de todo Teo se atrevió a cambiar el mundo a su antojo, pero eso es algo de esperar, ya que los regresores son personas codiciosas y estúpidas. Además ellos ven ese mundo como si fuera solo un tablero de ajedrez que pueden voltear en cualquier momento, y por eso lo decidió. Él decidió que cada vez que descubra a un regresor lo matará con sus propias manos. Nuestro protagonista, sudando frío, se da cuenta de que no fue ahí para ponerlo a prueba, ya que lo que sentía era una sed de sangre primordial. En otras palabras, el patriarca iba en serio, y si está en lo correcto entonces el patriarca es así de fuerte a pesar de no ser un regresor. En ese momento el patriarca le pide a nuestro protagonista que empuñe la espada del emperador dragón loco, y si logra soportar su rencor, él, el actual patriarca, lo reconocerá. Pero a partir de ese momento lo único que aceptará es al humano Theo Ragnar, así que Theo Ragnar el regresor será completamente excluido. Teo, que había escuchado a su padre, le pregunta que a qué se refería con eso. El patriarca le explica que eso significa que todos los lazos que tuvo como regresor desaparecerán del mundo. O sea, todos aquellos con los que no se habría cruzado si no hubiera regresado, a quienes no habría podido salvar, todos esos lazos serán borrados. Nuestro protagonista al escuchar a su padre queda sin palabras y bastante sombrío, luego aprieta con fuerza sus puños y, retirándose, le dice al patriarca que si esas son las condiciones las rechazará.
Sin embargo, el patriarca le dice que no hay opción de rechazarla, ya que dijo que ha eliminado a todos los regresores, así que solo tiene dos opciones. Las cuales son rechazar la propuesta y morir ahí, o limpiar su sucio pasado como regresor y salir de ahí reconocido como el sexto heredero. Teo, al darse cuenta de que no tenía otras opciones, menciona que era cierto que quería obtener el reconocimiento del patriarca, sin embargo, si es de esa forma lo rechazará. Así que nuestro protagonista toma su espada y rápidamente se lanza al ataque. Y de un momento a otro el patriarca ya tenía en sus manos uno de los brazos de nuestro protagonista, mientras que le preguntaba que si acaso cree que ese puesto era tan ligero, ya que ni siquiera está dispuesto a hacer un sacrificio de ese nivel sin determinación alguna. Y si no fuera poco, el patriarca comienza a enterrar la espada mientras que liberaba una gran presión contra nuestro protagonista. Y mientras que Teo luchaba por ponerse de pie, el patriarca le pregunta que si pensó que era un puesto al que podía aspirar tan fácilmente. Nuestro protagonista entiende que hay bastante diferencia entre él y el patriarca, el cual este último decía que al ver a Teo dejarse llevar por las emociones y tomar decisiones tan insensatas, era igual que cualquier otro regresor. Y de seguro él pensó que al fin y al cabo siempre podría volver a regresar. Nuestro protagonista, que había escuchado dichas palabras, se enfurece bastante al punto de arañar con sus dedos la tierra para luego decirle al patriarca que no se equivoque. Ya que él regresó, él había llegado hasta ahí, porque tenía que hacerse responsable y proteger todo lo que se derrumbó por su culpa. Y si el patriarca va a interponerse en su camino y si solo lo reconocerá cuando lo haya abandonado todo, entonces ahí, y en ese mismo momento lo superará. Así que nuestro protagonista comienza a tomar todas las espadas, para luego apuntarlas hacia el patriarca, y posteriormente se lanza con todas las espadas rodeándolo. Sin embargo, el patriarca, con solo uno de sus brazos y su inmensa presión, comienza a detener las trayectorias que tenían las espadas y a gran velocidad comienza a lanzar varios ataques, los cuales Teo esquiva. Y sin perder ningún segundo prepara su poderoso ataque contra el patriarca, pero justo en ese momento una espada había sido arrojada hacia nuestro protagonista, así atravesándolo. Y ese ataque había sido lo suficiente para acabar con la vida de nuestro protagonista. Luego el patriarca lentamente se gira a observarlo, pero de su sombra sale el dragón negro para decirle que jamás hubiese pensado que Teo se lanzaría desde ahí. El patriarca piensa lo mismo y añade que había pasado mucho tiempo de que se había enfrentado a alguien de frente. Por lo cual nuestro protagonista era realmente peculiar, ya que los regresores con los que el patriarca había luchado hasta ese momento usaban a los demás. Sin embargo, el chico que está frente a él era distinto a ellos, por lo cual el patriarca sonríe mientras que decía que Teo es un regresor que empuña la espada para proteger con responsabilidad. Así que su forma de actuar había despertado su interés. Luego el patriarca toma la espada del emperador loco con una gran sonrisa y le dice al regresor Teo que lo reconoce como el sexto heredero al trono. Y como símbolo de ello y de su padre, que era también un regresor como nuestro protagonista, le entregará la espada del emperador dragón loco, el cual era un regresor también, pero que siguió un camino distinto, por lo que él verá cuánto puede cambiar ese final Teo Ragnar. Y mientras que el cuerpo de nuestro protagonista brillaba con una luz que emitía la espada, el patriarca menciona que estará esperando a nuestro protagonista con altas expectativas. Luego de eso cambiamos de escena a un lugar bastante extraño, ya que en ella había tecnología avanzada y edificios enormes como en la ciudad de Seúl. Pero en uno de esos edificios había alguien que no entendía qué tipo de paisaje estaba observando, y esa misma persona decía que todo había terminado. Después de esas palabras volvemos a cambiar de escena con nuestro protagonista, el cual despertaba de ese extraño sueño. En ese momento Teo escucha una voz familiar que lo llama, ya que su madre estaba a su lado bastante contenta al ver a su hijo despertar. Pero Teo, al verla, le pregunta que si se encuentra bien y que si no la han lastimado en alguna parte. Su madre, confundida, le dice que eso era lo que ella quería preguntarle. Porque anoche el jefe de la familia lo cargó desmayado hasta ahí y en ese momento ella se asustó bastante. Sin embargo, al verlo preocuparse por ella, sabe que se encuentra bien. Teo se da cuenta de que el patriarca y todo lo que había dicho en aquel entonces era solamente la prueba. En ese momento sus pensamientos son interrumpidos por dos visitantes, los cuales eran Evelyn y el capitán Julius, donde este último felicitaba a Teo por haber pasado la prueba del jefe de la familia. Nuestro protagonista no entiende a qué se refiere con la prueba, por lo que Julius le dice que todos están hablando afuera de eso. Luego pasamos afuera, donde había una noticia divulgándose por toda la nación y dicha noticia era que había nacido el sexto heredero oficial de los Ragnar. Esas noticias habían llegado a diferentes rincones del continente y aunque algunos se alegraban por la noticia, otros sentían lo contrario. Después nos dirigimos bastante lejos en las montañas, donde alguien comienza a llamar al capitán informándole que Teo se había convertido en el nuevo heredero justo después de él.
pero la chica se lamentaba porque era un desperdicio no haberlo llevado antes a la unidad de nieve negra, así que lo siente mucho. Sin embargo, el capitán le dice que aunque la señora de la flor de ciruelo intervino personalmente, habían fallado, por lo que la chica no tiene por qué preocuparse tanto. Así que este sonríe mientras que mencionaba el nombre de nuestro protagonista, ya que él piensa que tendrá que ir a conocerlo. Y aquí nos presentan al capitán de la Guardia de Nieve Negra, Torkel Ragnar. Rápidamente cambiamos de escena, donde nos contaban que a Troivan, que no pudo presentar su defensa en el plazo establecido, en ese momento había sido declarada la guerra. Luego pasamos al salón de reuniones de los 9 dragones, ahí se decía que Troivan se había estado preparando bastante tiempo, ya que los movimientos de los líderes del continente del norte no son nada buenos. Sin embargo, uno de los dragones a carcajadas comenta que aunque se junten un montón de inútiles no cambiará nada. Otro al escucharlo le pregunta que si se puede reír aún cuando incluso hay un puesto vacío, además menciona que en ese momento el patriarca estaba guardando silencio, así que pregunta hasta cuándo se puede posponer la discusión sobre el heredero. En ese momento Osa pregunta que si no era demasiado pronto para debatir eso ahí. Nube Negra al escucharla menciona que cree lo contrario, porque es el momento adecuado, ya que sería un gran problema que surgieran conflictos entre los herederos justo antes de la guerra. Y mientras que algunos estaban a favor y otros en contra, alguien levanta la mano pidiéndoles a todos que paren, y seriamente menciona que al parecer lo que necesitan es un lugar donde todos los implicados puedan reunirse, por lo que él se encargará de organizarlo. Otro de los dragones menciona que se acercaba un evento muy apropiado, así que siendo ese el caso deciden verlo con sus propios ojos. Rápidamente cambiamos de escena a la cueva del antiguo dragón Lord Brock, ahí se encontraba nuestro protagonista con sus ojos vendados, ya que se encontraba en un exhaustivo entrenamiento, por lo que de un momento a otro, al balancear su espada, provoca que múltiples velas se apaguen. Sin embargo, este escuchaba una voz que constantemente le decía que mate y que arrebate todo lo que desea. Luego de eso nuestro protagonista termina su entrenamiento, por lo que Lord Brock le pregunta que si aún le sigue molestando el resentimiento del emperador dragón loco. Este responde afirmativamente y menciona que aunque ya había pasado bastante desde que recibió la espada semidivina de su padre, ese resentimiento sigue intentando interferir en él, pero de momento no es lo bastante molesto, sin embargo le incomoda que su sueño fuese precisamente el emperador dragón loco, aunque gracias a eso puede vislumbrar su nivel. Lord Brock, mientras recogía los pedazos destruidos por nuestro protagonista, menciona que el emperador dragón loco es un nombre imposible de olvidar. Y encendiendo la vela que había recogido aclara que él fue quien le arrebató el corazón. Theo sabía eso desde antes y por eso estaba aún más confundido, ya que su mismo padre le había entregado la espada del emperador dragón loco. Esta con una pequeña sonrisa le pide a nuestro protagonista que no sea impaciente, porque si intenta adelantarse demasiado puede volver a enfrentarse a algo que sobrepase sus habilidades, como la vez pasada. Y dejando eso de lado le pregunta que si el brazo que había perdido había sanado completamente. Theo responde que sí, y agrega que gracias a que el sumo sacerdote lo atendió enseguida no tuvo problemas. Nuestro protagonista al ver a Lord Brock se da cuenta de que ella estaba preocupada por él, sin embargo esta nota la mirada de nuestro protagonista, así que le pregunta la razón por la cual la estaba mirando así. Además menciona que por ese día ya podía retirarse, ya que alguien busca verlo, y enojada le pide a nuestro protagonista que deje de desordenar su nido, ya que lo hace cada vez que va, y siempre que él desordena ella tiene que limpiar. Rápidamente cambiamos de escena al Palacio Camelia, donde nuestro protagonista se da cuenta de que la persona que lo buscaba era Sibyl, quien le había entregado una invitación a nuestro protagonista. Y dicha invitación era para la fiesta que se celebra en el Palacio de Narciso, para conmemorar los 18 cumpleaños de la señorita Ragnar. Pero Sibyl no entiende la razón por la cual hacen una fiesta en medio del caos de una guerra inmediata, aunque difieran hacerla no entiende por qué la hacen tan grande. Theo con una sonrisa le dice que precisamente porque es un momento de caos, se debe celebrar una fiesta grandiosa, ya que con la traición de Troivan la estructura interna de poder de Ragnar ha cambiado drásticamente. Y en vez de acción, a quien apoyaba Troivan, él se convirtió en el sexto heredero. Y no solo eso, también queda un puesto vacío en los 9 dragones, por la traición de Ed Troivan. Así que esa fiesta no es simplemente una fiesta de cumpleaños. Es una ocasión para mostrar la solidez de Ragnar a las fuerzas externas, y también un lugar para que los herederos y los 9 dragones se midan entre sí. Sibyl al escuchar a nuestro protagonista muy emocionado menciona que en ese caso Theo también irá. Theo le dice que así era y ya que tanto insisten en que asista, por supuesto debe ir. Rápidamente cambiamos de escena al Palacio Narciso,
ahí se encontraban innumerables figuras importantes de Ragnar. Pero en ese momento los invitados susurraban que por fin había llegado el chico que se había convertido en el nuevo heredero, el joven maestro Theo Ragnar. El cual este último se decía que era tal como esperaba y toda la atención se centra en él, aunque era obvio, ya que la mayoría de las felicitaciones son solo una excusa. Porque la gente fue a ver al nuevo heredero, y si nuestro protagonista quiere dejar una impresión clara en todos ahí. En ese preciso momento nuestro protagonista es interrumpido por alguien que se le acerca diciéndole que no puede contenerse. Este era Navan, que saludaba cordialmente a su señor. Theo al verlo a carcajada le dice que casi no lo reconoce, ya que ni siquiera en su boda se había afeitado la barba. Navan menciona que en aquel entonces solo estaba abrumado por la situación. Los demás invitados que estaban atentos a los movimientos de nuestro protagonista al ver lo sucedido decían que Navan era el único sobreviviente de la purga en la familia Barkers. Y dicen que se había convertido en el nuevo patriarca. Otro mencionaba que aunque se derrumbó todavía sigue siendo una de las 6 casas. Y el patriarca de la casa Barkers, que pertenece a una de las 6 casas, llama señor a un heredero. Navan, que había escuchado los susurros, menciona que era tal como Theo había planeado y todos están hablando solo de ellos. Nuestro protagonista le dice que todo fue gracias a que él apareció en el momento oportuno, y ya que dominan el ambiente pasarán a lo importante. Pero en ese preciso momento alguien más había llegado preguntándole a nuestro protagonista que si era Theo Ragnar. Tanto nuestro protagonista como Navan quedan sumamente sorprendidos al no sentir dicha presencia con ellos. El tipo amigablemente supone que es la primera vez que se ven, así que procede a presentarse primero. Por lo que dice que es el quinto heredero, y el líder de la división de Nieve Negra, Torkel Ragnar. Y mientras que el quinto heredero levantaba su mano para saludar a nuestro protagonista, el público presente ahí al ver lo sucedido mencionaba que el encuentro del heredero más fuerte hasta el momento se estaba enfrentando con el nuevo heredero. Sin embargo, en ese preciso momento Torkel Ragnar, con una expresión más relajada, le dice a nuestro protagonista que no hace falta que esté tan a la defensiva, ya que solo fue porque le dijeron que se había designado un sexto heredero y quería confirmar su rostro, así que a carcajada menciona que era un alivio que no fuera ese necio de acción. Theo al escuchar dichos argumentos seriamente se dice que era tal como escuchó, y Torkel Ragnar tiene una buena impresión y era ejemplar, sin embargo Ragnar es la tierra de los más fuertes. Por lo que Torkel Ragnar no daría la bienvenida de corazón a un nuevo competidor. Sin embargo nuestro protagonista, teniendo eso en alto, procede a saludar a su hermano mientras que le decía con una pequeña sonrisa que era un honor conocer al capitán de la división de Nieve Negra. Además se presenta diciendo que era Theo Ragnar de la división de los Guardianes Blancos. En ese momento Torkel Ragnar sonríe mientras que liberaba una gran cantidad de energía y menciona que tiene que trazar una línea clara, y casi poniendo a nuestro protagonista de rodilla le dice que su joven hermano le daba mucha importancia a las formalidades, así que le pide que no sea tan formal con él, ya que puede llamarlo con toda confianza hermano mayor. Mientras que es sometido por el aura de su hermano se dice que eso es lo que se esperaba de un Ragnar, así que nuestro protagonista comienza a contrarrestar el aura de Torkel Ragnar con el suyo. Y sonriente menciona que dado que su propio hermano le pide que lo llame de esa manera cercana, entonces sí lo hará. Rápidamente cambiamos de escena algunos segundos atrás, donde el pelirrojo trataba de quitarse su traje por lo incómodo que era. Su hermana al verlo le pide que por favor aguante un poco más, ya que por eso corre el rumor de que la familia Reinke son unos bárbaros. En ese momento alguien los interrumpe diciéndoles que habían llegado todos, era Remington, que también había ido a la fiesta. El pelirrojo al verlo menciona que Remington se había hecho famoso en el oeste, e incluso dicen que no era menos que el dragón ascendente. Remington, a carcajadas, menciona que los rumores siempre están exagerados y cambiando de tema pregunta dónde se encontraba nuestro protagonista, ya que quería preguntarle qué expectativa tenía sobre los Guardianes Blancos. En ese momento Remington se lleva un tremendo susto por Ray Ragnar, así que rápidamente Remington pide disculpa por buscar a otro frente a la protagonista del banquete. Sin embargo Ray Ragnar sabía muy bien de qué se trataba ese banquete, en ese preciso momento la copa que sostenía comienza a vibrar, ya que Torkel había comenzado a liberar su gran aura sobre nuestro protagonista, el cual último contesta liberando también su aura. Erika al ver dicho suceso pregunta que si podría ser Theo, y si ese fuese el caso ese tipo de cosa en un lugar como ese no se podría hacer. Otro al escucharla le pregunta que quién más podría ser si no era el joven maestro Theo. Luego pasamos con nuestro protagonista que estaba aún en un intercambio de superioridad, Torkel en ese momento sonríe y comienza a desvanecer su aura. Para luego, a carcajadas,
decir que no puede con nuestro protagonista, así que se rinde. Theo al escucharlo pregunta qué decía, porque Torquel fue el que se dejó ganar. Mientras que pedía una copa no niega lo dicho por nuestro protagonista, ya que la humildad en exceso puede sonar como burla al rival. Pero lo que acaba de decir sí lo dijo en serio, porque si el Torquel de la edad de nuestro protagonista se hubiese enfrentado, sin duda habría perdido. A nuestro protagonista le halaga lo dicho, por lo que Torquel sonríe y menciona que tener un hermano menor es tan increíble que lo llena de alegría, así que le pide a todos levantar sus copas para brindar por un nuevo Ragnar renovado. Y mientras que todos brindaban, le pregunta a nuestro protagonista qué le pareció lo sucedido, ya que eso es el debut de un nuevo heredero. Theo le agradece, pero se dice a sí mismo que Torquel estaba buscando esa situación, porque mostró su fuerza con sólida postura y al mismo tiempo reconoce a su rival, ganándose el apoyo de la gente. Por eso el ambiente del banquete se inclinó hacia Torquel, así que nuestro protagonista sabe sin duda que su hermano no es alguien a quien pueda subestimarse solo por su aire sociable. Luego de eso los compañeros de nuestro protagonista comienzan a acercarse, donde el pelirrojo bastante alegre le recordaba a Theo del juramento que él le había hecho para convertirse en su espada. Ahí Remington menciona que el poder mágico que había sentido antes, como pensaba, era de su joven maestro Theo. Y mientras que continúan charlando, a lo lejos se encuentra alguien maldiciendo a nuestro protagonista. Era el líder del consejo que pensaba aprovechar la conducta del bastardo mestizo para echarlo de ahí. Pero fue Torquel quien se entrometió, y no puede permitir que un simple hijo ilegítimo se atreva a alborotar la familia a su antojo, ya que le revuelve el estómago. Pero en ese momento el líder, mientras que observaba a través de la ventana, ve dos siluetas, las cuales una de ellas le pertenecía a Evelyn. Por eso el líder del consejo se enfurece más porque ella se había atrevido a ir a ese lugar. Luego pasamos con Evelyn, donde estaba siendo elogiada, ya que decían en ese momento que Evelyn estaba preciosa y adorable. Esas últimas palabras habían hecho que Evelyn se sonrojara un poco, así que trata de irse a cambiarse al uniforme de escuadrón. Pero su acompañante la detiene y le pregunta cómo va a ponerse un uniforme en un banquete, así que no piensa dejarla escapar. Sin embargo, en ese preciso momento alguien le rompe una copa de vino a Evelyn mientras que decía que con un bastardo ya le estaba hirviendo la sangre. Era el líder del consejo que, bastante arrogante, le preguntaba a Evelyn qué demonios hacía ahí. Esta se enfurece al escucharlo, así que le dice que aunque el líder del consejo sea de los 9 dragones, un trato tan injusto como ese. La chica no termina sus palabras, ya que Evelyn la detiene diciéndole que estaba bien. Y furiosa vuelve a repetir que estaba bien y pide que por favor la deje irse. La chica nunca había visto a Evelyn tan asustada, por lo que se pregunta a sí misma qué demonios había pasado entre ella y el dragón supremo. El cual último se coloca frente a ambas y amenazantemente le dice a Evelyn que le había dicho claramente que no volviera a aparecerse frente a él. Pero en ese momento el líder del consejo nota el brazo biónico de Evelyn y de un momento a otro se lo arrebata como si nada. Trata de detener al dragón supremo, sin embargo ya era demasiado tarde, ya que el brazo de Evelyn había sido destruido y arrojado al suelo mientras que el líder del consejo le preguntaba si acaso ella creyó que con colgarse un simple juguete volvería a lo de antes. Ya que si ella es basura, debe vivir como basura y arrastrarse por el suelo, además le advierte de que si vuelve a verla otra vez la despedazará. Evelyn al escuchar esas palabras sale corriendo, así que el líder del consejo, a carcajadas, decía que al final se había disipado un poco la peste. Pero el acompañante de Evelyn le dice al líder del consejo que ese asunto se remitirá obligatoriamente al Consejo de la Ley. Sin embargo a no le importa eso del Consejo de la Ley, ya que lo sucedido ahí significa realmente la ley del más fuerte en Ragnar. Luego pasamos con Evelyn que continúa corriendo mientras se decía que no debió haber ido a un lugar como ese. Ahí pasamos a un recuerdo donde Evelyn estaba siendo golpeada por llamar padre al líder del consejo. Así que último le decía a la pequeña Evelyn que la despedazará si vuelve a aparecer delante de él. Por lo que la pequeña Evelyn, al igual que en el presente, salió corriendo, aunque ella intentó sobreponerse de alguna manera en el pasado a eso, pero al final nada había cambiado desde aquella vez. En ese momento, al no ver a dónde corría, choca con Julius, que con una gran sonrisa le preguntaba a dónde iba con tanta prisa, ya que el salón del banquete estaba del lado contrario. Y mientras que Evelyn levantaba su rostro lleno de lágrimas, cambiamos de escena dentro de la mansión, donde de un momento a otro todos se alarman al escuchar los gritos del líder del consejo, el cual último le gritaba al capitán de los guardianes blancos si sabía lo que estaba haciendo. Julius, luego de escuchar esas palabras, suelta la mano del líder del consejo,
y después de que estuviesen separados, Julius con una expresión seria le dice que estaba seguro de que le había dicho que haría lo mismo con él. Pero el líder del consejo le pregunta si de verdad planeaba darle la espalda a Ragnar, así que rápidamente pide que detengan a Julius inmediatamente. Por lo que los guardias rápidamente se ponen en posición, para luego desenvainar sus espadas y apuntarlas hacia Julius. El guardián a cargo le pide al capitán de los guardianes blancos someterse pacíficamente, ya que será detenido por causar daños al director del Consejo de Ancianos. Sin embargo aún muy furioso, le pregunta al guardián a cargo qué pasaría si no lo hace. El guardián al escuchar esas palabras queda en absoluto silencio mientras menciona que incluso según la ley de Ragnar, los juramentos hechos sobre la espada deben cumplirse. Y hace 4 años juró ante esos ancianos sobre la espada. Juró que si el líder del consejo vuelve a tocar a Evelyn, prometió hacerle lo mismo. En ese momento la multitud comenzaba a dirigirse a donde estaba el conflicto mientras que alguien decía que el dragón demoníaco le había roto el brazo al dragón supremo. Theo, que se encontraba entre la multitud, se dice que en su vida pasada eso nunca ocurrió, así que gira su mirada hacia Evelyn mientras se decía que empieza a tener una idea clara. Ya que Evelyn es hija ilegítima del líder del consejo, y para él, que valora la sangre pura, la existencia de Evelyn, que no es de sangre pura, era solo un secreto que quería ocultar a toda costa. Así que el líder del consejo intentó expulsar a Evelyn fuera de Ragnar, pero el dragón demoníaco reconoció su potencial y la reclutó en los guardianes blancos. Por lo que había frustrado los planes del líder del consejo, después cuando Evelyn destacó y alcanzó el puesto de comandante. El líder del consejo, temeroso de que su secreto se descubriera, bajo la excusa de un error, intentó matar a su propia hija. Evelyn sobrevivió apenas, pero perdió el brazo y tuvo que retirarse por no poder controlar las riendas. Desde entonces estuvo a cargo de la supervisión de los 4 guerreros, por lo que Evelyn probablemente ni sabía que habría un banquete. Así que la situación actual es el resultado de las acciones de nuestro protagonista tras el regreso. Por lo tanto Theo estaba firmemente convencido de que debería arreglarlo él mismo. Nuevamente pasamos con Julius, el cual estaba emanando una gran cantidad de energía. El líder del consejo nervioso le dice a todos que vean el comportamiento del dragón demoníaco que desprecia a los ancianos que protegen a Ragnar, ya que está usando la autoridad otorgada por el jefe de la familia de los 9 dragones para intimidar a miembros de su propio clan, así que le pregunta a todos que si no es eso un acto de traición evidente. Pero al escuchar esas palabras maldice al líder del consejo por decir que está usando su autoridad. En ese preciso momento alguien en la multitud se une diciendo que ambos parecen demasiado exaltados. Era nuestro protagonista que seguía diciendo que debido al conflicto entre ellos, el salón de cumpleaños de su querida amiga, que debería estar lleno de felicidad, ahora está lleno de terror. Y mientras que ambos quedaban expectantes, Theo propone resolver eso siguiendo la antigua tradición de Ragnar, o sea, propone resolver eso con un juicio por duelo. El líder del consejo menciona que eso es una tontería, porque es un hecho que el dragón demoníaco le causó daño, por lo que sin necesidad de un juicio la culpa caerá sobre el dragón demoníaco. Theo está consciente de que el líder del consejo estaba en lo correcto, sin embargo menciona que no deben aumentar el alboroto, así que nuestro protagonista le pregunta a la dama del palacio Narciso que si estaba en lo correcto. Y mientras que el líder del consejo quedaba paralizado, la dama del palacio Narciso pregunta qué demonios estaba pasando ahí en el banquete de cumpleaños de su hija. Esta era la dama del palacio Narciso, dragón de hielo, Niel Ragnarton. El líder del consejo rápidamente trata de decir a la dama que Julius era el culpable, sin embargo es detenido en seco por la dama del palacio Narciso que dice que no quería escucharlo, porque no estaba interesada en los detalles insignificantes. Por lo tanto propone seguir el consejo del niño y resolver ese asunto rápidamente. Y con una expresión bastante seria menciona que esa es la última consideración que su paciencia permitirá. Las personas ahí presentes, al notar que el juicio será por duelo, mencionan que eso es demasiado favorable para los ancianos, ya que dichos ancianos, aunque estén retirados, todos son al menos examinadores de dragones. Y salvo el dragón demoníaco nadie tendría oportunidad. Que estaba escuchando esas conversaciones bastante feliz se dice que no estaba en desventaja, ya que las reglas básicas del juicio por duelo deben ser 3 contra 3, a 2 victorias. Y el acusado y el demandante, que son origen del conflicto, deben enfrentarse al final, y los representantes de las primeras 2 peleas supervisan. Por lo que los representantes del acusado serían una hija ilegítima desafortunada sin brazo, y otro bastardo. Así que el líder del consejo, sabiendo que ni siquiera va a participar, sonríe maliciosamente, porque terminará con las 2 primeras peleas, por lo tanto acepta el duelo.
Y mientras que la multitud murmuraba sobre el duelo pasamos con Torquel, que se decía que era de esperarse de Teo, ya que consideró el temperamento del dragón demoníaco, por lo que era seguro de que la situación se saldría de control, y si Teo no hubiese intervenido, el dragón supremo podría haber derrotado políticamente al dragón demoníaco, pero en un instante encontró una solución que satisface a todos, así que eso promete ser entretenido de observar. Rápidamente cambiamos de escena afuera del castillo en un campo de entrenamiento, ahí bajo la supervisión del Consejo de la Ley comienza el juicio por duelo. Pero por justicia no se permitirá el uso de magia, y todo lo que ocurra estará protegido por la ley de Ragnar. Así que éste le pide a los involucrados jurar que no habrá represalias ni resentimiento posterior. Tanto Julius como el líder del consejo juran aceptar las condiciones, por lo que el encargado pide que los primeros combatientes de ambos bandos den un paso al frente. Aquí vemos que el primer combatiente era nuestro protagonista. Erika, al verlo muy sorprendida, pregunta que si estaba seguro de que Teo estará bien. Remington le responde diciendo que sí, sin embargo el oponente que irá contra Teo tampoco era débil, ya que es el asistente del dragón supremo, la espada del viento Beta, el cual era uno de los examinadores superiores más competentes, y aún así, es mejor que los ancianos intervengan directamente. Pero el líder del consejo le decía a Beta que en ese duelo no debe escatimar en matar. Beta, al escuchar dichas afirmaciones, pregunta que se le estaba diciendo que mate. El líder del consejo le dice que Beta será perdonado aunque mate a uno de los herederos, ya que eso ocurrirá en un juicio por duelo. Pero debe asegurarse de al menos arrebatarle un brazo. Luego pasamos con Julius, que estaba viendo sospechosamente al líder del consejo, sin embargo recuerda haberle preguntado a nuestro protagonista que si estaba seguro. Por eso le pide disculpas por su comportamiento irresponsable, ya que había arrastrado a Teo también. Así que vuelve a preguntarle que si estaba seguro. Porque como había dicho antes, puede que los representantes tengan varios duelos. Teo le había dicho que estaba completamente seguro, porque confiaba en Julius. Además, a través de ese duelo se resolverá el antiguo deseo de ambos, y eso era lo que él planeaba hacer. Rápidamente volvemos al presente, donde nuestro protagonista ya estaba en posición de combate. El encargado, mientras que estaba listo para dar la señal de inicio, vemos a Beta igualmente preparado. Y con el silbido del inicio del combate ambos se lanzan a gran velocidad, así impactando sus espadas, por lo que crea un estallido que hace retroceder a nuestro protagonista. Luego de que ambos estuviesen distanciados, Beta de un momento a otro desaparece, ya que se había dirigido hacia nuestro protagonista a gran velocidad. Sin embargo, Teo detiene cada uno de los ataques, por lo que Beta, sorprendido, nota que no puede superarlo claramente. Y aunque está cruzando golpes, simplemente no puede creerlo, así que se pregunta que si será que un heredero es realmente diferente. Sin embargo, este usa una treta sucia, ya que con sus pies arroja una pequeña roca hacia el rostro de nuestro protagonista, y con expresión de malicia se dice que todavía le falta experiencia en combate real. Y mientras que lanzaba su espada hacia el cuello de nuestro protagonista, decía para sí mismo que respetará a un heredero, por lo que lo mandará al otro mundo con el menos dolor posible. Sin embargo, en ese preciso momento nuestro protagonista esquiva el ataque con una pequeña sonrisa. Beta se dio cuenta de que Teo se había descuidado a propósito, ya que nuestro protagonista estaba a punto de partirlo a la mitad, pero justo ahí Teo se detiene, por lo que Beta rápidamente toma distancia, reconociendo que si nuestro protagonista no hubiese detenido su ataque habría muerto, pero no entiende por qué se detuvo. Aquí notamos que nuestro protagonista se había detenido por la voz de la espada que le decía que mate, que elimine a esos que se burlaron y lo insultaron. Y mientras que la voz continúa diciendo que mate a todos, Beta a lo lejos vuelve a notar que nuestro protagonista estaba lleno de aperturas, pero no estaba seguro si Teo estaba usando el mismo truco otra vez, ya que hay un límite para subestimar a la gente, y si cree que la misma técnica funcionará otra vez está equivocado. Así que rápidamente comienza a contraatacar. Sin embargo, nuevamente es detenido por la espada de nuestro protagonista, el cual le decía a su propia espada que deje de decirle que mate, porque lo hará a su manera. Así que rápidamente Teo lanza varios ataques cortándole una pierna y un brazo a Beta, y si no fuera poco lanza otro ataque más potente que impacta de lleno a Beta, provocando que este último salga volando hacia las gradas. Afortunadamente la dama del palacio Narciso lo detiene, pero se da cuenta de que nuestro protagonista definitivamente era sobresaliente, porque a pesar de no haber cargado con poder mágico tenía esa magnitud de fuerza. Y mientras que observamos el deteriorable estado de Beta, el encargado del duelo al verlo da como ganador del primer duelo a Theo Ragnar. En ese momento nuestro protagonista tenía una expresión macabra,
pero luego de unos segundos vuelve a estar lúcido y se decía que esa sensación de hace un momento era un poco diferente a los resentimientos que normalmente lo perturbaban. Era una extraña sensación como si alguien lo guiara, y cuando se entregó a esa sensación, pudo desatar un poder de una dimensión distinta a la de antes. Y estaba consciente de que entregarse al resentimiento es una idea peligrosa, pero si puede controlarlo podría volverse el doble de fuerte que es en ese momento. Luego de eso el encargado del duelo da comienzo a la segunda ronda, así que pide que ambos duelistas den un paso al frente. Teo al escucharlo rápidamente declara un combate consecutivo, en otras palabras el segundo duelista de la defensa seguirá siendo nuestro protagonista. Este que no podía aguantar su furia se dice que ese bastardo arrogante e ilegítimo quiere ir otra vez, así que en esta ocasión lo matará sin fallar. Luego pasamos a la arena, donde el duelista de parte del líder del consejo se dirigía hacia nuestro protagonista. Este era de la división Espada Misteriosa, es espadachín de sello de dragón Paige Grayson. Erika al ver a Paje asombrada pregunta que si podría blandir semejante espada sin poder mágico, su hermano al igualmente sorprendido mencionaba que esa espada grande le gusta mucho. Pero en ese momento Erika se fija que Paje tenía una expresión muy seria, eso le preocupaba a Remington. Sin embargo Erika le pregunta que si no tenía algo mejor de qué preocuparse por Teo, ya que ya sabe que él no podrá ganar pero no morirá. Remington al escuchar esas últimas palabras menciona que justo por eso piensa que en ese caso es posible. Porque a diferencia de la primera instancia, donde enviaron a un espadachín de alto rango para cuidar su honor, el hecho de que en ese momento un anciano se haya presentado directamente significa que en ese duelo piensan matar a Teo a toda costa. Y mientras que ambos contrincantes estaban listos el encargado se prepara para silbar el comienzo de la pelea, pero justo en ese momento Teo levanta la mano diciendo que se rinde. Paje no entiende lo sucedido, por lo que nuestro protagonista le dice que siendo él solo un espadachín de rango medio no podría enfrentarse a un anciano, y aunque no luchen, hasta un bebé sabría que el anciano ganaría, así que dichas esas palabras el encargado menciona que en la segunda instancia el ganador era Paje. El público al ver lo sucedido a carcajadas decían que el Consejo de Ancianos recibió un buen golpe, ya que el joven Teo era realmente estratégico. Por lo que el consejo ya no tiene más honor que perder, y ya que el líder del consejo tiene un brazo herido le sería difícil ganar. Este al ver lo sucedido maldice bastante a nuestro protagonista, porque se estaba dando cuenta de que Teo había predicho todo eso hasta ese momento. Evelyn que lo estaba observando de lejos se decía a sí misma que era la primera vez que lo ve tan desconcertado, luego le pide disculpas a nuestro protagonista por lo sucedido. Teo le pide que no se disculpe, ya que es natural ayudarse entre compañeros, Julius estaba de acuerdo con eso. Además le pide a Evelyn que lo mire en su turno, porque va a destrozar por completo al líder del consejo. Esta queda muy conmovida por dichas palabras, tanto que comienza a recordar los momentos que había tenido con Julius y nuestro protagonista. Así que Evelyn sabe que ambos piensan mucho en ella, sin embargo siendo ella la involucrada no puede seguir atada al pasado derrumbada. Así que Evelyn llama al comandante, y bastante decidida le dice que contará al líder del consejo con sus propias manos. Luego el encargado del combate da inicio a la tercera y última instancia, por lo que llama a ambos duelistas al frente. El líder del consejo mientras daba un paso al frente maldecía porque al final había llegado hasta la tercera instancia. Y todo eso era culpa de ese bastardo que provocó que ya no les quede ni una pizca de honor. Así que aunque muera al menos le arrancará un brazo a Julius. En ese momento el encargado había aceptado una solicitud de la defensa, por lo tanto decide cambiar al duelista de la tercera instancia de la defensa. El líder del consejo al ver que era Evelyn comienza a reír a carcajadas mientras decía que eso era ridículo, además dice que hay un límite hasta para la imprudencia, así que pregunta que si acaso Evelyn piensa rogar clemencia ahí mismo. Evelyn mientras que se ponía en posición le dice al líder del consejo que el que debería rogar era él, pero Evelyn termina esa frase llamando al líder del consejo padre. Los presentes al escuchar la palabra padre preguntaban que si Evelyn de los Guardianes Blancos era hija del Dragón Supremo. Otro menciona que Evelyn no se parece en nada, por lo que deduce que ella debió ser ilegítima. El líder del consejo al escuchar las conversaciones de los espectadores se enfurece y llama pera a Evelyn, la cual esta última menciona que si hubiera sabido que a él le agradaría tanto debería haberle dicho padre antes, ya que al parecer a él le gustan las historias del pasado, porque él le decía que por ser una hija ilegítima no lo llamara padre, e incluso la golpeaba de niña hasta casi matarla, y todo eso solo para ocultar que ella es su hija ilegítima, y si no fuera poco también intentó matarla cuando se estableció en los Guardianes Blancos. El líder del consejo muy furioso exige que Evelyn se calle y le pregunta qué tiene de malo eso en Ragnar.
En ese momento el líder del consejo se da cuenta de que había cometido un pequeño error, ya que las personas al escucharlo notaron que lo que había dicho Evelyn era cierto y ella era una hija ilegítima. Además los ancianos susurraban que el líder del consejo había actuado sin control y al final provocó ese desastre. Otro susurra que le había dicho al líder del consejo que tuviera cuidado por si llegaría un día como ese. Y mientras que el líder del consejo continúa maldiciendo, vemos que a lo lejos Julius le pedía a Evelyn no esforzarse demasiado, pero nuestro protagonista le dice a Julius que no se preocupe tanto y que confíe y observe lo que pasará. Rápidamente el encargado del combate da inicio, por lo que ambos contrincantes a gran velocidad se lanzan al ataque. Luego de varios intercambios de espada, Evelyn comienza a utilizar una de sus técnicas. Julius, al notarlo sorprendido, se dice que eso era el manual secreto del dios del viento y trueno, viento cortante. Los ancianos, al ver lo sucedido, también identifican la técnica del dios del viento y trueno, así que se preguntan cómo demonios Evelyn aprendió la técnica perdida del venerable del viento. Luego de que Evelyn había utilizado la técnica del dios del viento, los espectadores notaron que ella no solo había bloqueado la espada del dragón supremo, sino que además lo presionó. Así que se preguntaban cómo Evelyn pudo aprender la técnica perdida del venerable del viento, ya que eso la convierte en una espada de nivel superior que rivaliza con los 9 dragones. Y en comparación, la habilidad del dragón supremo es claramente inferior. Teo, que estaba escuchando al público con una pequeña sonrisa, dice para sí mismo que no puede evitarse, y el juicio por duelo es un enfrentamiento de esgrima pura donde se prohíbe el uso de maná. Así que la diferencia por el poder mágico es insignificante, y sobre todo, el dragón supremo. Ya que si él no tuviera la sólida base de la sangre pura, no habría tenido la fuerza para ascender al puesto de 9 dragones. Sin embargo, en la batalla el dragón supremo no tenía la intención de rendirse, así que contraataca lanzando a Evelyn hacia atrás. Pero rápidamente vuelve a atacar, mientras que con una gran sonrisa le pide a Evelyn que lo piense bien, ya que al parecer de verdad cree que podrá escapar de su control. Por lo que tendrá que golpearla hasta que suplique por su vida, la golpeará hasta que recupere la cordura. Sin embargo, Evelyn, al escuchar esas palabras, se enfurece hasta el punto de ponerse a la par con el líder del consejo y decirle que lo intente. Además le dice con una expresión asesina que cuando ella era niña en su mundo solo estaba él, y por eso ella le tenía miedo. Pero en ese momento está rodeada de personas en las que puede confiar y que creen en ella. Así que ya no se aferrará a él, y dichas esas palabras lanza un potente ataque que lanza a volar al líder del consejo, mientras que Evelyn le decía que ya no era una niña débil. Y mientras que todos observaban, la espada del líder del consejo cae. El encargado del combate dice que Evelyn había vencido al dragón supremo. Sin embargo, este último, al escuchar esa afirmación, comienza a ponerse de pie y grita que el duelo aún no había terminado. Pero en ese momento el líder del consejo nota que su brazo estaba congelado, ya que la dama del palacio Narciso lo había detenido para decirle que deje la actitud vergonzosa y que acepte el resultado. Así que el encargado vuelve a repetir con más fuerza que el juicio del duelo da como victoria a Evelyn, por lo que se declaran inocentes. Así que Evelyn, con una gran sonrisa, le dice a nuestro protagonista y a Julius que ella había sido restaurada. Julius, con una pequeña sonrisa, le dice que había hecho un buen trabajo, por lo que Evelyn, al escucharlo, queda en silencio algunos segundos para sonreírle diciendo que todo fue gracias a él. Luego pasamos con el líder del consejo de ancianos, quien estaba siendo asistido por sus compañeros, los cuales le decían que tenía heridas graves, por lo que deciden primero tratarlo. Sin embargo, el líder del consejo, furioso, toma la espada y comienza a dirigirse hacia Evelyn, y lanzando un ataque grita que matará sin falta a esa perra. Pero en ese preciso instante Julius detiene el ataque del líder del consejo, y mientras que emanaba una gran cantidad de aura, le pregunta al líder del consejo que si quiere que le arranque también el brazo que le queda. Mientras que todos quedaban expectantes viendo la escena, alguien llega para informar que Troivan había iniciado la invasión. Julius, al escucharlo, no queda muy conforme, sin embargo retrocede y le dice a nuestro protagonista y a Evelyn que la guerra había comenzado, por lo que les pide que regresen rápidamente a los guardianes blancos. Pero al ver la situación aún furioso, pregunta que cómo se atreven esos tipos, así que pide que los detengan, ya que el duelo aún no había terminado. Pero la dama del palacio Narciso llama al dragón supremo y, creando varias espadas de hielo, le dice que no humille más a los 9 dragones, y le advierte que no se lo dirá 2 veces. Al escucharla, le pregunta que si la deshonra de él, el dragón supremo y al consejo de ancianos no le importa en lo más mínimo. La dama del palacio Narciso no sabe qué decirle al líder del consejo, ya que no cree que difiera mucho de su opinión.
Así que todos los ancianos mientras que se retiraban decían que por mucho que el honor del consejo haya caído en desgracia, no se puede tener como representante del consejo a quien no acepta la derrota y empuña la espada. Esas palabras habían hecho que el líder del consejo caiga al suelo por la derrota. Julius estaba aún observando la situación con una expresión calmada y se dice a sí mismo que por fin todo había terminado. Rápidamente cambiamos de escena, con Ed Troivan, donde alguien informaba que con lo dicho se puede lograr la ocupación de la meseta central. Y el castillo Harman también será ocupado pronto, y según los movimientos del ejército de Ragnar. Al parecer tanto la caballería directa del jefe de la familia como los soldados privados de las 6 familias se concentrarán en la zona de la meseta central. Ed Troivan al escuchar lo planeado menciona que esos tontos de Ragnar se movían según lo previsto, así que le pide a sus subordinados que les hagan entender que esa guerra es solo una parte de un gran plan, ya que mientras ellos concentran tropas en la meseta central, Troivan devorará ese lugar. Rápidamente cambiamos de escena al territorio de la familia Barkers. Ahí los caballeros decían que el nuevo jefe de la familia desde que asumió el cargo no había hecho más que encerrarse en casa y beber sin parar. Así que no entienden por qué en tiempos tan caóticos como esos actuaba así, ya que al parecer ni siquiera es consciente de que es el jefe de la familia. Otro caballero menciona que todos los que tenían que irse ya se fueron, por lo que no debería llamar eso un territorio, ya que solo quedaron las deudas. Y hasta los vasallos que durante generaciones fueron leales a la familia Barker se fueron. Así que supone que el nuevo señor en esas condiciones solamente puede emborracharse y eso ya es tener suerte. Y cambiando de tema le pregunta a su compañero que si no habían dicho que desde Ragnar enviarían refuerzos. Su compañero suspirando pregunta que si se refiere a refuerzos a esos parásitos que enviaron. Estos eran del escuadrón de apoyo de Ragnar, Sibyl y Orin Aron. El caballero sigue diciendo que esos refuerzos dicen que patrullan de noche, pero cada vez que los revisa están borrachos y tirados durmiendo. Así que verdaderamente no son un apoyo, sino que insinúan que se larguen de Ragnar. Otro caballero que había escuchado la conversación sonríe sospechosamente para luego cambiar de escena, donde vemos al mismo caballero arrodillado informando que el ánimo dentro de sus filas ya estaba por los suelos. Por lo que esa operación fue prácticamente un éxito. Al escuchar a su subordinado sonriente les pregunta a todos si escucharon, ya que tienen que terminar rápido y volver. Nuevamente nos dirigimos al castillo Barkers. Ahí Sibyl se encontraba dormido, pero de un momento a otro alguien se pone de pie ante él. Y menciona que tuvo mucha suerte, porque el guardia está tan borracho que se quedó dormido, y eso a él le va de maravilla. Así que rápidamente procede a eliminarlo mientras que le decía que el licor que quedaba debería beberlo en el otro mundo. Pero en ese preciso momento cambiamos de escena algún tiempo atrás, donde le preguntaba a nuestro protagonista que si estaba diciendo que usará autoridad táctica independiente de inspector intermedio, ya que no puede, porque durante la guerra las operaciones relacionadas con el frente tienen prioridad, así que no puede hacer ninguna excepción solo con Theo. Pero nuestro protagonista seriamente le dice que eso también estaba relacionado con la guerra, por lo que le pide que le eche un vistazo a los documentos que tiene. Julius al escuchar dichas afirmaciones queda bastante sorprendido. Así que nuestro protagonista le explica que los principales puntos de invasión de Troivan actualmente son el castillo Harman y la meseta central. Sin embargo, todo eso es solo una distracción, porque el verdadero objetivo de ellos es el archipiélago flotante y además el territorio Barkers. Sabe que todo lo que había dicho nuestro protagonista ciertamente tenía lógica. Pero Theo seguía explicando que teniendo en cuenta las acciones de Calavera Negra durante el incidente de rehenes del gremio Ceres, no hay duda de que colaboran con Troivan. Además, el origen de Calavera Negra fue la alianza naviera del archipiélago flotante, por donde pasa todo el dinero del imperio. Julius sabe que eso explica los enormes fondos militares de Troivan. Theo corrobora lo dicho diciendo que dada la posición geográfica de las islas, es evidente que con el tiempo se convirtieran en una gran amenaza para Ragnar. Por eso su prioridad debe ser reforzar el abandonado territorio Barkers. Sin embargo, actualmente en la meseta central y en el castillo Harman, ocupados por Troivan, hay concentradas fuerzas suficientes para considerarlo una guerra total. Así que Ragnar ya envió tropas para contrarrestar, por lo que no quedan fuerzas disponibles. Julius lo sabe, pero no puede abandonar los puntos estratégicos. Theo le comenta que por eso solicitó autoridad operativa independiente, ya que desde el refuerzo del territorio Barkers hasta investigar el archipiélago sospechoso de ser la fuente financiera de Troivan, él mismo se encargará de todo. Sonríe al escuchar a nuestro protagonista porque sabe que desde el principio Theo había planeado eso hasta ese punto. Así que con una gran sonrisa le concede la petición,
ya que si estaba relacionado con la guerra no habría ningún problema, sin embargo le pide que no se exceda. Luego de que nuestro protagonista se retirara, Julius dice para sí mismo que los documentos entregados por Theo eran información de alto nivel. Y el hecho de que se lo mostrara a él, que no es experto en inteligencia como el dragón negro, significa que quiere actuar personalmente. Por lo que en ese caso la autorización solo es un trámite formal, y conociendo a Theo seguro ya tomó medidas de antemano. Después de eso volvemos al presente donde vemos que Sybil había detenido el ataque que se dirigía hacia él. Este no entendía qué estaba sucediendo pero identifica el líquido que había lanzado Sybil como jugo de naranja. Sybil con una gran sonrisa dice que es correcto, porque él no bebe alcohol, y con esas palabras elimina al intruso. Luego su compañero menciona que el grupo de vanguardia que cruzó ya había sido eliminado. Sybil al escucharlo da la orden de levantar la señal. Y mientras que Sybil se dirigía a encender un pilar, uno de los intrusos que aún estaba con vida se lanza a eliminar a Sybil, y fue ahí cuando este último y los demás se habían dado cuenta muy tarde. Afortunadamente Sybil es salvado por Navan, quien exclama que por favor tengan más cuidado, ya que si alguno de ellos se lastima no sabrá con qué cara podría presentarse ante su señor. Sybil muy enérgico acepta las órdenes diciendo que corregirá su comportamiento, pero Navan lo detiene diciéndole que solo era una broma y le pide que se relaje. Sybil cambia su expresión a una bastante seria y menciona que aunque para estar realmente cómodo hay algo que Theo debería solucionar. Y volviendo a cambiar su expresión a una muy feliz le ordena a Navan que prenda el fuego por ellos ya que tiene algo que discutir con sus compañeros. Este al escuchar dicha orden toma su espada, por lo que rápidamente Sybil grita que era una broma. Luego de algunos minutos Sybil y sus compañeros habían encendido todas las antorchas de la muralla, así que Navan se coloca frente a la muralla y con una gran sonrisa pregunta que hasta dónde es capaz de ver Theo, ya que las ratas de Troivan que había dicho estaban atacando, así que Sybil alza su espada y apuntándola a los enemigos grita que deben defender el castillo Barkers, por lo tanto deben eliminar a todos los invasores. Y mientras que dichos invasores eran acribillados por flechas a lo lejos vemos en el cielo un dragón, este era nuestro protagonista que había visto el comienzo de la batalla. Y con una gran sonrisa se lanza con su dragón hacia la muralla mientras que decía que había pasado mucho tiempo sin ver rostros tan familiares. Luego de varias horas Sybil aclara que lo que el joven maestro le ordenó lo había cumplido la misión de proteger el dominio de Barkers. Nuestro protagonista al escucharlo le dice que no hacía falta que lo gritara tan fuerte, y acercándosele y colocando su mano en su hombro le dice que había trabajado mucho todo ese tiempo. Esas palabras habían provocado que éste comience a llorar como una nena, ya que Theo lo había reconocido. Y mientras que los demás súbditos de nuestro protagonista morían de envidia, Navan no esperaba que Theo fuera ahí de repente. Theo le comenta que había pasado por si acaso, pero ahora que fue al parecer no hacía falta que lo ayudara. Navan le explica que todo fue gracias a esos chicos, así que pregunta que dónde diablos los había encontrado. Theo dice con una pequeña sonrisa que son los que entrenó cuando era aprendiz de inspector, y ellos habían dicho que querían seguirlo, ellos son los agradecidos que entraron como guardias del Palacio Amelia. Así que nuestro protagonista le pregunta que si le agradaron, Navan hablando con la verdad menciona que al principio no esperaba gran cosa, ya que su rango era de inspector de nivel inicial y no tenía méritos notables. Pero después de varios días realizando operaciones con ellos, aunque les falta un poco de habilidad, se dio cuenta de que son gente en la que se puede confiar. Theo al escuchar esas palabras se siente halagado, por lo que en ese sentido le pide un favor a Navan, ya que en ese momento los señores y los caballeros se han ido, y el puesto de la Orden de Caballeros del territorio de Barkers sigue vacante, por lo que le propone formar a los chicos como caballeros de la familia Barkers. Navan al escuchar la palabra orden de caballero sonríe, porque hacía tiempo que no siente esa sensación y el corazón lleno de expectativas. Theo al ver que lo había aceptado se despide diciéndole que confiará solo en él, y como había visto la situación en persona tiene que irse ya que solo estaba de paso, además tiene otro objetivo. Navan no entiende a qué objetivo se refiere, nuestro protagonista le explica que es una investigación del archipiélago flotante. Eso había dejado muy sorprendido a Navan que tendría ya que estar acostumbrado a la valentía de su señor, ya que ese lugar suele rechazar a los forasteros, por lo tanto no es fácil entrar. Theo al escucharlo con una pequeña sonrisa le dice que siempre hay una forma. Rápidamente cambiamos de escena a la ciudad portuaria de Dion, donde un encapuchado se dirigía hacia una taberna, pero al entrar tropieza con un gigante que le pregunta al pequeño que si no va a mantener los ojos abiertos.
El encapuchado al escucharlo le dice al gigante que él no lo vio porque era muy alto, y tomando una jarra de alcohol le dice al gigante que entonces le ajustará la altura de la vista, así golpeándolo con la jarra. Sin embargo, los demás al ver dicha pelea no hacían absolutamente nada para detenerlo, ya que algunos hasta apostaban por quién ganaría. Y mientras que la mesera se apuraba a servirle a los clientes, nos dirigimos hacia una puerta que se encontraba en el fondo de la taberna. Ahí alguien estaba resumiendo que a partir del día 15 el archipiélago flotante tendría que suministrar periódicamente pólvora y acero a Troiban. Y todos esos gastos se cobrarán como tarifa de alquiler por la espada asesina de dragones. El jefe de la chica, al escuchar dicha petición enojado, menciona que eso no es una petición sino una amenaza. Este era de la familia Espínola y próximo jefe del clan llamado Antonio Espínola, el cual con un tono arrogante dice que esa tarifa de alquiler fue impuesta después que ellos se la robaron y luego dicen que la devolverán si pagan. Sin embargo, Antonio ve esa situación como una comedia, porque ellos no pueden elegir si no tienen la espada asesina de dragones, así que el archipiélago flotante se hundiría. Por esa razón Antonio maldice, ya que si no les hubieran quitado la espada asesina de dragones, no tendrían que estar bajo su yugo. Así que se pregunta que si realmente hay esperanza para su archipiélago flotante. Pero en ese momento afuera de la oficina de Antonio se escuchaba un gran ruido, por lo que Antonio furioso no entendía por qué demonios seguían siendo así, ya que le había dicho que no bebieran. Además les dice que si van a beber al menos deberían hacerlo en silencio. Ahí el encapuchado sonríe porque al fin había aparecido Antonio, el próximo jefe del clan de la familia Espínola. Rápidamente cambiamos de escena algunas horas después, donde nuestro protagonista le estaba diciendo a Antonio que quería ir al archipiélago flotante, llevándolo como combatiente en su barco. Teo le informa que últimamente en la ruta hacia el archipiélago flotante la aparición de monstruos marinos había aumentado. Y sus habilidades quedaron demostradas con el alboroto de antes, por lo que de todas formas les hace falta personal, así que esta situación les conviene a ambos. Sin embargo, Antonio con expresión arrogante menciona que justo estaba buscando marineros, pero Teo no encajaría. Además menciona que nuestro protagonista como mercenario buscando trabajo, su equipo parece completamente nuevo sin señales de desgaste. Y el lugar donde se armó la pelea coincidía causalmente con su posición. Si no fuera poco, el investigador casualmente sabe que tiene pasaje para el archipiélago flotante. Así que Antonio bastante serio le pregunta a nuestro protagonista que si fuese él quien estuviera en su lugar lo llevaría a bordo. Teo con una pequeña sonrisa le dice que casi se decepciona por no reconocerlo, por eso irá al grano diciéndole que el grupo armado que lucha por la liberación del archipiélago flotante era el dueño de Calavera Negra, Antonio Espínola. Así que Teo, dicho eso, le pregunta a Antonio que si le parece bien hacer un trato, pero Antonio bastante sorprendido pregunta que cómo supo nuestro protagonista que él era el líder de Calavera Negra. Teo responde diciéndole que eso no es importante en ese momento, ya que para Antonio lo más importante no debería ser cómo lo supo sino lo que él sabe. Por ejemplo, sobre esa espada asesina de dragones con la que tanto se obsesiona. Antonio al escuchar esas últimas palabras se enfurece tanto que comienza a tirar todo en su oficina mientras que decía que nuestro protagonista era un lacayo de Troiban. Teo al ver la actitud le pide que se calme, ya que el fundamento de cualquier trato es mantener la calma. Antonio aparentemente comienza a calmarse. Pero en ese momento uno de los guardias entra a la oficina preguntando la razón por la que su jefe alzó la voz. Antonio lo tranquiliza y le dice a nuestro protagonista que si piensa con calma diría que es absurdo, porque si no era Troiban no mencionaría la espada asesina de dragones con él. Sin embargo, nuestro protagonista le pregunta qué pasaría si él tuviera esa espada. Para Antonio es un disparate, ya que es un hecho claro que Troiban robó la espada asesina de dragones. Y decir que él la posee es imposible. Teo con una pequeña sonrisa pregunta la razón por la cual es imposible. Porque es probable que Troiban, a diferencia de él, solo hablara sin pruebas. Esas palabras habían hecho que Antonio comience a sudar frío, ya que se había dado cuenta de que esas mujeres nunca mostraron el objeto en persona, aunque dicen que el destino del archipiélago depende de ellos. En ese momento los pensamientos de Antonio son interrumpidos por nuestro protagonista, el cual le decía que no pierde nada intentando. Antonio, mientras que tomaba asiento, le pide a nuestro protagonista continuar hablando, por lo que Teo le comenta que la leyenda y el misterio del archipiélago flotante por ahí es por donde comenzará. Comenzará por la historia del héroe Crimil. Pero esa historia Antonio ya la conocía, así que comienza a buscar un libro mientras que decía que nuestro protagonista tenía razón. Y el héroe legendario que clavó una espada en la cabeza del dragón marino que perturbaba el océano y lo selló en el fondo del mar fue Crimil. Y ese cuento es en parte verdad,
ya que el archipiélago flotante es conocido por flotar sobre la superficie gracias a corrientes misteriosas. Pero eso realmente no es así, porque el enorme maná que emite el dragón marino, sellado por Crimí y hundido en el fondo, genera corrientes ascendentes que mantienen la isla a flote. Por la cual la espada asesina de dragones es el dispositivo de sellado del dragón marino, y era el mediador que mantenía el maná estable. Pero recientemente con el robo de la espada asesina de dragones por parte de Troiban, las corrientes de maná comenzaron a volverse inestables. Así que si no devuelven la espada asesina de dragones a tiempo se hundiría todo en el mar. Por eso Antonio seriamente le dice a nuestro protagonista que ese asunto no era una broma, porque la vida de los habitantes del archipiélago flotante estaban en juego. Y si realmente tiene la espada asesina de dragones y la devolviera a ellos le concedería cualquier cosa que quisiera. Teo al escucharlo dice para sí mismo que devolver la espada asesina de dragones al archipiélago flotante no era una solución fundamental, ya que Troiban podría volver a robarla en cualquier momento. Y por encima de todo tendría que renunciar a la espada para siempre. En ese momento los pensamientos de nuestro protagonista son interrumpidos por Antonio, el cual preguntaba que si seguía con el trato y que si quería dinero. Teo le responde diciéndole que el dinero no era necesario, y se dice a sí mismo que esperaba esa situación, pero se había preparado. Porque tiene la espada asesina de dragones y también la forma de salvar el archipiélago flotante, así que nuestro protagonista le dice a Antonio que solo tiene que llevarlo al archipiélago flotante. Rápidamente cambiamos de escena, donde Teo se encontraba a bordo de un enorme barco que había por fin llegado al archipiélago flotante. Aquí Teo nos explica que dicho archipiélago es una alianza comercial con historia y tradiciones propias, es reconocida incluso como territorio autónomo por el emperador. Sin embargo, tras el inicio de la Gran Guerra fue ocupada por Troiban y degradada a una base de producción de suministros militares. Y hacia el final de la guerra, todo el archipiélago se hundió y desapareció del mapa. Por eso nuestro protagonista jura por Ragnar y por el archipiélago flotante que expulsará a Troiban de ahí. En ese momento Antonio le pregunta a nuestro protagonista que si no estaba presumiendo, ya que le prometió que salvaría la isla, y le dijo que para evitar que el archipiélago flotante se hunda más quería moverla. Teo mientras que observaba el horizonte sonríe para decir que eso es posible, y dice para sí mismo que el dragón marino bajo el archipiélago flotante es en realidad el guardián de una reliquia del dragón primordial, ya que antes a los demás guardianes les había preguntado qué opinaban sobre la espada. Los guardianes al ver dicha espada la identificaron de inmediato como una reliquia del dragón primordial. Teo al conocer ese hecho pregunta por qué entonces es incompatible con Ragnar. Uno de los guardianes responde diciendo que no sabe con certeza, sin embargo al parecer el guardián de la espada asesina de dragones abandonó su deber y escapó de la reliquia. Nuestro protagonista al escuchar escapar no entiende a qué se refería, el guardián explica que aunque hay precedentes a veces el guardián olvida su deber y comete esa falta grave. Teo entiende lo explicado sin embargo pregunta que si los demás guardianes también podrían escapar si pagan el precio. Este le dice que es absurdo, porque solo alguien como ese dragón podría escapar y seguir con vida. Por lo que Teo sabe que no cualquiera puede hacerlo, y eso es debido a que posee tanto maná que puede mantener flotando un archipiélago entero. En ese momento fue donde nuestro protagonista tuvo la brillante idea de que si el dragón fuese sometido entonces él también podría mover el archipiélago con su poder. Los guardianes al escucharlo le dicen que en teoría es correcto, sin embargo primero tendría que sellarlo de nuevo. Otro guardián menciona que había escuchado que había perdido la mayor parte de su poder al escapar de la reliquia, pero sigue siendo uno de los guardianes más fuertes. El grifo sarcásticamente pregunta que si nuestro protagonista tiene siquiera una forma de llegar al fondo del mar, Teo le responde afirmativamente. Además menciona con una pequeña sonrisa que tiene un plan desde cómo llegar al fondo hasta cómo volver a sellarlo. Rápidamente cambiamos de escena al presente donde Antonio preguntaba que si en verdad nuestro protagonista tiene el poder para salvar el archipiélago, ya que es un poder que ni siquiera los nacidos y criados en el archipiélago flotante conocen. Teo al escucharlo le pregunta que si aún desconfía después de ver la espada asesina de dragones con sus propios ojos. Antonio suspirando comenta que no era desconfianza, sino preocupación, ya que Teo debe entender que está jugando el destino de su hogar. Teo mientras observaba una ventana de estado le pide a Antonio que solo lo lleve hasta ahí, y él la salvará sin falta. Misión secundaria. La espada asesina de dragones, Balmung, desea regresar a su lugar original. Encuentra su ubicación, derrota al guardián y demuestra tu valía como su nuevo dueño. Luego de esa notificación cambiamos de escena al anochecer en un pequeño pasadizo,
ahí Antonio explicaba la misión a sus compañeros, la cual era guiar a nuestro protagonista hasta el coloso Crimil, y después de eso, él se encargará del resto. Y como saben, todos los principales jefes de la familia fueron sobornados por Troiban, así que la vigilancia alrededor del coloso es muy estricta, por lo que deben usar las rutas de infiltración habituales. Estos, al escuchar las órdenes con la frente en alto, estaban todos decididos a hacerlo por el archipiélago flotante. Luego de eso Antonio le confía la isla a nuestro protagonista. Sin embargo, entre la multitud se encontraba alguien sumamente sospechoso. Luego nos dirigimos a donde se encontraba el coloso sumamente custodiado. Pero por suerte el grupo de nuestro protagonista conocía muy bien las rutas de infiltración, por lo que al entrar rápidamente se dirigen cerca del coloso, donde uno menciona que gracias al sonido de la cascada es poco probable que los descubran, pero aún así deben tener cuidado. Teo rápidamente comienza a sacar de su ventana su espada mientras le decía a los chicos que habían hecho un buen trabajo y a partir de ahí cree que puede avanzar solo. Los chicos al ver la espada notan que realmente era la verdadera espada asesina de dragones. Pero Teo nota que definitivamente la reacción se intensifica al acercarse al coloso, así que se pregunta que si sería ahí arriba. Pero de un momento a otro nuestro protagonista decide subir mientras que uno de los chicos abajo no podía creer que verdaderamente tenía la espada asesina de dragones. Y mientras con lágrimas decía que hay esperanza para el archipiélago flotante detrás de él, ya hacía uno de sus propios amigos quitándole la vida. Luego de arrebatarle la vida al chico, ese semipelón le dice a los demás que a partir de ese momento recuperarán la espada asesina de dragones que fue arrebatada. Después de eso nos dirigimos a la cima del coloso. Ahí nuestro protagonista estaba al lado de una especie de estatua. También se daba cuenta de que la reacción de la espada era más fuerte ahí, pero el problema es otro, ya que aunque la clave de la misma manera, no hay respuesta. Así que nuestro protagonista, mientras se tomaba una poción de curación, decide pensar mejor lo que decía el mensaje. Pero precisamente en ese instante el semipelón estaba dispuesto a eliminarlo. Sin embargo, nuestro protagonista esquiva el ataque, dejando a este confundido, porque de repente había desaparecido. Y no solo eso, ya que Teo se había colocado detrás del semipelón, dejando aún más sorprendido a este, que recibe tremenda patada. En ese momento los demás secuaces llegan llamando al semipelón Grey y preguntándole que si se encontraba bien. Grey les dice que no había problema, pero advierte de que nuestro protagonista era muy hábil, por lo que no deberían actuar imprudentemente. Luego de algunos segundos los guardias que se encontraban vigilando el área escuchan un estruendo, por lo que uno menciona que había escuchado como si algo se rompiera. En ese momento otro grita que miren hacia el coloso. Lo que estaba sucediendo en ese momento para todos ahí presentes era una locura, ya que el coloso se estaba derrumbando. Luego pasamos con Antonio, que preguntaba la razón por la cual tardaban tanto. Ahí llega una de sus compañeras diciendo que había un gran problema, porque el tipo llamado Grey y sus compañeros con los que entraron juntos de repente atacaron al invitado. Este maldice repetidamente porque se dio cuenta de que los secuaces de Troiban ya se habían infiltrado hasta ahí. Nuevamente pasamos con nuestro protagonista, el cual se encontraba combatiendo contra los secuaces de Troiban. Teo estaba levemente en problemas porque sus contrincantes, aunque no den una apertura, no avanzan profundamente y solo hacen que pase el tiempo, ya que ellos tienen casi bajo control el puerto 3 y planean esperar pacientemente refuerzos. Pero Teo, mientras que se preparaba para un ataque, le menciona a Grey que no va a salirse con la suya, así lanzando el ataque, que había descubierto una caja con una pequeña herradura. Este, al ver dicha caja, le dice a los demás que detengan a nuestro protagonista. Teo, mientras se acercaba con una pequeña sonrisa, se decía a sí mismo que estaba complicando las cosas innecesariamente, porque la misión le decía regresar a su lugar de origen, o sea, la espada deseaba regresar a su lugar de origen, y cuando la espada del dragón reaccionó con más fuerza era evidente que era el lugar de origen. Teo, luego de introducir la espada en el cubo, eso había creado una onda de choque que aleja a todos, y no solo eso, el coloso comenzaba a destruirse. Y ahí fue cuando los guardias habían escuchado el ruido que de repente se había transformado en la destrucción del coloso. Después de eso nuestro protagonista comienza a despertarse, ya que había perdido el conocimiento. Además se percataba de que al estar vivo efectivamente significa que entró a la mazmorra del artefacto. En ese momento los guardianes le dicen a nuestro protagonista que ese es su territorio. Pero Teo, al ver a los guardianes, pregunta qué era esa forma tan extraña que tienen. Este le explica que es el maná de nuestro protagonista la que lo materializa directamente, y debido a que su poder mágico es insuficiente se ven ridículos. Además menciona que es sorprendente que un guardián de artefactos sienta tanto anhelo y compasión por un humano. Nuestro protagonista, al escucharlo, pregunta que si acaso ese humano era Crimil,
el guardián le comenta diciéndole que no lo sabe, ya que solo leyó los remanentes de su espíritu. Así que Teo, notando en la circunstancia en la que se encuentra probablemente sea así, y como no hay guardián de artefactos va a revisar con calma. Pero en ese preciso momento alguien comienza a tensar su arco. Esta criatura era un esqueleto que rápidamente lanza su flecha hacia Teo. Sin embargo, este último detiene la flecha y con una mirada aguda le dice al grifo que le dijo que ese lugar era una casa sin dueño, así que le pregunta que entonces ¿qué es todo eso? Los esqueletos, que cada vez aumentaban su número, decían con voz tenebrosa y en su idioma que había un intruso, por lo que procederán a eliminar a dicho intruso. Además, el grifo le traduce a nuestro protagonista que los esqueletos le decían que protegerán la propiedad del humano llamado Crimil. Pero Teo rápidamente lanza la flecha que tenía en su mano hacia uno de los esqueletos. Luego de acabar con él menciona que aunque eran muchos, no eran gran cosa, por lo que solo tendrá que deshacerse de ellos. Lo que había dicho Teo no era algo sencillo, porque esos esqueletos no eran normales, ya que ellos son soldados no muertos inmortales, llamados soldados dragón, los cuales comienzan a arremeter contra nuestro protagonista, el cual se daba cuenta de que verdaderamente no era algo fácil. Nuestro protagonista, mientras que continúa lanzando múltiples ataques, uno de los guardianes le comenta que no puede continuar indefinidamente en una pelea sin fin. Así que el grifo menciona que le dará un consejo a nuestro protagonista, aunque sabe que era muy tonto, por lo que dice que Crimil también era humano, por eso Teo debe decirle que entregue la propiedad. Eso había enfadado bastante a nuestro protagonista al punto de gritar que Crimil era un héroe legendario y aún así era humano. El grifo, al ver la actitud de nuestro protagonista enojado, dice que darle un consejo no sirve de nada. Pero en ese preciso momento este recibe una notificación que le dice: esta mazmorra es el último regalo que Leviatán dejó para Crimil. Toma la propiedad que le regalaron a Crimil. Teo, al ver dicha notificación asombrado, se dice que lo que el grifo dijo al parecer era cierto. Mientras que los esqueletos se lanzaban simultáneamente hacia nuestro protagonista, este último rápidamente esquiva todos los ataques lanzados hacia él. Y utilizando una liana toma distancia de los esqueletos para activar la sincronización de linaje. Y al activarla posa su mirada hacia los diferentes grupos, así notando a la distancia a uno diferente. Por lo que nuestro protagonista, al encontrarlo, dice para sí mismo que cuando todos los soldados dragón van a atacarlo hay uno que curiosamente da la espalda mientras huye. Y eso le da aún más confianza en su teoría, así que al estar cerca del esqueleto usa protección del dragón del trueno para confinar al esqueleto, y sin ningún titubeo termina destruyéndolo con el impacto de relámpago. Teo, luego de acabar con el esqueleto, recibe una notificación diciéndole: recogimos los restos de Crimil. Recoge los restos restantes y enfréntate a Crimil. 1 de 206. Tercer hueso cervical de Crimil. Luego de esas notificaciones, Teo se daba cuenta que era como lo creyó y esa era la respuesta correcta. Por lo que si continúa así podrá reunirlos todos. Rápidamente cambiamos de escena a una costa. Ahí alguien preguntaba qué había ocurrido, ya que la llegada al puerto fue más tardía de lo previsto. El tipo le responde diciéndole que no había pasado nada especial. Pero en ese momento alguien comienza a gritar, por lo que el capitán del remolcador sale corriendo, así notando que la tripulación del barco, donde había llegado el tipo misterioso, estaban todos muertos. Luego pasamos con otra persona que decía que la espada de dragón rondó por sí sola y la dejaron escapar. Otro, al escucharlo, menciona que no importa quién la tenga, ya que de todos modos el archipiélago flotante ya estará en sus manos. Rápidamente volvemos a cambiar de escena, donde los habitantes del archipiélago flotante no podían creer lo que estaban viendo, ya que el coloso que protegía el archipiélago durante cientos de años estaba cayendo. Nuevamente pasamos con Teo, quien había recuperado los restos faltantes de Crimil. Así que nuestro protagonista estaba muy contento, pero recibe esta notificación preguntándole que si desea comprobar los recuerdos grabados en los restos de Crimil. Teo acepta la petición del sistema, ya que no tenía ninguna razón para negarse, además quería saber cómo era en realidad el héroe de las leyendas. Reproduciendo los recuerdos grabados en los restos de Crimil. Luego de esa notificación pasamos varios años en el pasado, donde una pequeña niña corría hacia una cueva que se encontraba en la orilla de la costa. Pero dentro de la cueva se encontraba una espada. La niña, tocando la espada, llama a Levi para que despierte, por lo cual la espada comienza a emanar un intenso brillo y de ella se manifiesta un guardián. Sin embargo, este último, muy enojado, le pregunta a la pequeña niña cuántas veces tiene que repetirle para que entienda que él es Leviatán, el guardián que protege el relicario del dragón primordial. Y ni siquiera siendo Ragnar tiene derecho a llamarlo Levi con tanta familiaridad. La pequeña niña sonriente le dice que era muy difícil pronunciar su nombre,
por eso prefería llamarlo simplemente Levi. El guardián al escucharla decide dejarla hacer lo que quiera, ya que él entiende que hablar con ella solo le desgastará la boca, y tomando su forma pequeña menciona que si otra vez le había llevado pan, y por eso no entiende qué parte de ella le parece adorable al dueño de la panadería como para seguir dándole pan. La niña aún sonriente menciona que había pasado algo muy divertido. Leviatán mientras que comía su pan no muy contento nota que la pequeña niña iba a empezar a hablar otra vez sin parar. Así que la niña le contó lo que sucedió con la florista y el panadero, y así pasaban las estaciones y los años y la pequeña niña había crecido. Sin embargo, un día el guardián Leviatán escucha un sonido fuera de su cueva, pero nota que era la voz de la niña, por lo que menciona que le había dicho que dejara de ir tan seguido, pero aún así decide preguntar qué historia le va a contar. Leviatán en ese momento no termina completamente sus palabras porque nota gotas de sangre que le pertenecían a la niña que gritaba por ayuda, ya que de repente habían aparecido unas personas raras y estaban atacando a los aldeanos. En ese instante alguien toma del pelo a la chica y amenazándola con su espada la llama bárbara estúpida, ya que el emperador del imperio se ha indignado a proteger hasta esa aldea rural y ella ni siquiera muestra agradecimiento. Y con una sonrisa de perversión menciona que como estaba ahí también pensaba divertirse un poco. El guardián Leviatán al ver lo sucedido enfurece, así destruyendo gran parte de la cueva. Luego nos dirigimos a la ciudad que se encontraba totalmente en llamas, ahí los invasores le decían a los aldeanos cautivos que si no querían morir calcinados deberían moverse rápido. Pero uno de los invasores se gira furioso preguntándole a sus compañeros la razón por el alboroto, al girarse sorprendido nota que un enorme monstruo se encontraba eliminándolos. Y el que parecía el líder de la incursión nota que en el monstruo se encontraba una persona, por lo que rápidamente le dice a los demás que vio una mujer montada sobre la cabeza del dragón y que ella debe ser quien lo controle. Este último no termina sus palabras porque el guardián mientras que protegía a los aldeanos lo había eliminado con una especie de rayo láser. Luego de acabar con dichos invasores la chica con lágrimas pide disculpas a Leviatán porque debería haber esperado al elegido, pero por su culpa. El guardián la detiene y le dice que no llore, porque todo salió bien. Sin embargo la chica trata de excusarse nuevamente, pero el guardián comienza a crear una pequeña burbuja alrededor de ella mientras que le decía que no había nada de qué disculparse. Y mientras que los aldeanos mencionaban el nombre de Crimil, el guardián usa su poder para bajarla hacia los aldeanos, los cuales decían que ella había llevado a ese dragón al pueblo, y por eso todos decían que ella salvó la aldea junto al dragón. Ahí el guardián le decía a Crimil que era tal como ella había dicho, y aunque él traicionó su deber, siente una extraña paz, ya que no fue por la voluntad del dragón primordial, sino por su propia voluntad pudo proteger su sonrisa. Luego pasamos con este que mencionaba que el gran ejército del imperio había sido derrotado por una niña bárbara que controlaba un dragón marino. Por eso este cree que descuidó las fronteras, por eso decide enviar sus guardias personales para recuperar sus tierras cuanto antes. Nuevamente volvemos a la aldea de Crimil, donde notamos que el dragón guardián se encontraba totalmente capturado, además los aldeanos estaban a punto de perder la vida. El encargado de esa operación sorprendido decía que el dragón era un ser que no muere aunque lo maten, pero si Crimil es su dueña, ella sabrá cómo hacerlo. Leviatán le decía a la chica que puede decirle, ya que él siendo un guardián no puede morir, y solo caerá en un sueño profundo. Y la magia que había dejado en el relicario seguro podrá hacerlo dormir. En ese momento el encargado de la operación levanta su mano para dar la orden de eliminar a los aldeanos, por eso el guardián le dice a Crimil que no tienen mucho tiempo. Así que el guardián usando el agua comienza a controlar a la chica para que sostenga la espada, por eso esta última le pide a Leviatán que por favor no la haga hacer eso. Este sonriente le dice que desde que rompió las reglas, tal vez ese era su destino. Así que no debe de sentirse culpable por proteger a su gente, por eso él le ayudará una vez más. Y dichas esas palabras controla a la chica para que le clave la espada en la frente, los enemigos al ver lo sucedido comienzan a sonreír muy felices, pero de repente cambian sus expresiones a una de asombro, ya que frente a ellos un maremoto se dirigía con todo hacia el pueblo, los cuales perecen en dicho maremoto mientras que los aldeanos eran protegidos. Nuestro protagonista que había visto todo lo sucedido menciona que Crimil no había sido una heroína como dice el cuento, ya que solo fue una desafortunada chica que quería ser amiga de un guardián. En ese momento aparece alguien, esta era Crimil quien preguntaba que si Teo era el elegido que Leviatán tanto esperaba. Y disculpándose dice que Leviatán no pudo cumplir con su deber por su culpa, y por eso de seguro sufrió mucho, así que la chica entregando la espada pide que por favor haga feliz a Leviatán.
Teo luego de tomar la espada le dice a la chica que no cree que haga falta porque ese tipo parecía lo bastante feliz. Esas palabras habían sorprendido bastante a Crimil tanto que comienza a llorar de felicidad. Rápidamente cambiamos de escena, donde se encontraba el coloso, ahí daban instrucciones de no acercarse más por motivo de que se podría derrumbar más. Pero uno de los aldeanos nota que a lo lejos había alguien, pero al estar tan lejos no saben quién es. Sin embargo, los aldeanos reconocen muy bien la espada que sostenía aquella persona desconocida, por lo que deducen que Crimil había aparecido, para salvar la isla que se hunde. Rápidamente cambiamos de escena a la sala de reuniones subterránea del archipiélago flotante, ahí nos presentan al enmascarado que era noveno vasallo de Troiban llamado Noil. En ese lugar un anciano le preguntaba a Noil la razón por la cual estaba tranquilo, ya que hay problemas con el plan en ese momento. Y habían dicho que la espada asesina de dragones estaba custodiada por Troiban, sin embargo no entiende entonces qué era lo que llevaba a ese extranjero. Y por su culpa todos los residentes del archipiélago se habían reunido alrededor del coloso aclamándola como la heroína legendaria Crimil. Por eso estaba nervioso, porque a ese paso el poder de sus 3 familias pasará completamente a ser del extranjero, y eso no era lo que prometió Noil. Este último al escuchar al anciano menciona que era así, porque a cambio de que ellos les entregaran la espada asesina de dragones, prometieron mantener sus posiciones. Pero no le gusta que causen alboroto por un asunto tan trivial. Otro de los presentes al escucharlo tocando su hombro pregunta que a qué se refería al decir asunto trivial y qué piensa verdaderamente de sus 3 familias navieras. Noil sin titubear lo parte en 2 pedazos y con voz amenazante dice que piensa que ellos son simples insectos que puede eliminar cuando quiera. Y mientras que el anciano preguntaba qué demonios estaba pasando, Noil le interrumpe diciéndole que al final y al cabo ellos son traidores que vendieron a su propia nación por su beneficio personal. Y bastaba con que hicieran dócilmente lo que les pidieran, pero están haciendo un berrinche porque quieren seguir gobernando el archipiélago flotante hasta el borde del hundimiento. Y al parecer verdaderamente alguien debe ser ambicioso con moderación para ser tolerado. El anciano al escucharlo pregunta que si lo decía en serio, ya que si la capital del archipiélago flotante desaparece Troiban también lo hará. Noil al escuchar esas palabras rápidamente se dirige hacia el anciano y le pregunta que si todavía no lo entiende, porque si no quiere ser masacrado ahí y en ese momento simplemente debe callarse y hacer lo que le ordena. Así que les ordena devolver la espada asesina de dragones si querían vivir. Luego de retirarse uno de sus subordinados le preguntaba que si verdaderamente le encargaría la recuperación de la espada asesina de dragones a ellos. Noil le responde diciéndole que sabe a lo que le teme, aunque a él mismo le gustaría intervenir personalmente, sin embargo la situación actual no lo permite. Porque uno de los 9 dragones de Ragnar, el dragón conquistador había llegado ahí, por lo que por el momento contenerlo es la prioridad. Nuevamente pasamos a donde se encontraba el coloso, ahí la multitud seguía vitoreando el nombre de Crimil. Nuestro protagonista al ver lo sucedido dice para sí mismo que sabía que veneraban a Crimil como a una diosa, pero no sabía qué tanto. Sin embargo la Crimil que él vio no era ninguna diosa ni una heroína, sino una chica normal y afectuosa. Además la espada asesina de dragones era una reliquia del dragón original que solo Ragnar podía usar. En ese momento entre la multitud alguien menciona que tiene una petición para Crimil, ya que por culpa de esa basura de Troiban todo el archipiélago está a punto de hundirse. Pero hay muchas personas que no pueden irse del archipiélago, así que le pide que por favor salve al archipiélago flotante si se apiada de ellos. Teo al escucharlo sonríe porque planeaba seguirle la corriente por el momento, por lo tanto alza su espada y les dice a toda la gente del archipiélago flotante que él salvará ese archipiélago sin falta. Y mientras que la gente vitoreaba a alguien le dice a nuestro protagonista que lo estaba esperando. Esta era del templo de Crimil y administradora general, sacerdote Marty, quien le decía a nuestro protagonista que de ahí en adelante ellos se encargarán de escoltarlo. Rápidamente cambiamos de escena al templo de Crimil, donde Marty le decía a nuestro protagonista que es un lugar que ellos los sacerdotes habían administrado por generaciones, creyendo en la profecía de que Teo aparecería algún día. Así que Marty quería mostrarle un collar que se dice que usó Crimil. Perla de Crimil. Tipo, accesorio de encantamiento mágico. Llave de conexión de puerta. Luego de esa notificación Marty sigue diciendo que era la única reliquia y llave de la dama Crimil. Además ese collar era un objeto indispensable para alcanzar al dragón marino de las profundidades. Y ya que tienen la llave deben continuar, sin embargo nuestro protagonista se queda en silencio algunos segundos y menciona que antes de eso tiene algo que decirle. Marty lo interrumpe diciéndole que no debe preocuparse por eso llamándolo Ragnar, eso había dejado muy sorprendido a nuestro protagonista que pregunta que cómo lo supo.
Marty le explica que dado que el origen de la espada asesina de dragones es la reliquia del dragón original, era natural que Theo, quien la despertó, sea de Ragnar. Pero nuestro protagonista le pregunta que si ella sabía todo eso porque lo trataba como la reencarnación de Crimil. Marty le responde que al proteger ese lugar por generaciones, ella también ha podido sentirlo, ha podido sentir la tristeza de Crimil por tener que dañar a su amigo y el dolor de Crimil por querer salvar esa isla. Y Theo, que ha recibido el reconocimiento de Crimil, merece un trato digno. Luego menciona que habían llegado, así que le dice a nuestro protagonista que cuando llegue al final de esas escaleras debe arrojar el collar que le dio antes y así se abrirá la puerta que conduce al dragón marino. Y sacando un pequeño anillo menciona que era un objeto que permite la actividad bajo el agua, por lo que inclinando su cabeza levemente le pide a nuestro protagonista que por favor salve el archipiélago flotante. Después de eso pasamos afuera del templo, ahí la población se encontraba rezando por Crimil, sin embargo alguien nos interrumpe pidiéndoles a todos que se dispersen de inmediato. Y explica que según la investigación de las 3 familias navieras, el que estaba en el templo era un terrorista que usó usurpar el nombre de la heroína. Y actualmente se está llevando a cabo una operación para recuperar la espada asesina de dragones que fue robada por el terrorista, así que el tipo le pide a los ciudadanos que por favor se dispersen rápidamente. Este que estaba a la cabeza era Spínola Humberto, el patriarca de la familia Spínola, que se decía a sí mismo que si ese juicio era correcto su reputación bajará un poco. Pero si no recupera la espada asesina de dragones su cabeza rodará, por lo cual no tiene más opción. Y si verdaderamente va a morir ahí, entonces no debe de preocuparse por la reputación, aunque tenga que eliminar a todos los que están ahí. Por eso la caballería desenvaina sus espadas mientras que el capitán mencionaba que a partir de ese momento quien se oponga a ellos sin importar la razón serán ejecutados sin excepción. Rápidamente pasamos con nuestro protagonista, el cual había llegado al final de las escaleras, por lo que procede a lanzar el collar al agua y al lanzarlo el nivel del agua comienza a aumentar, hasta el punto de convertirse en una especie de puerta acuática. Theo sin titubear procede a entrar, así sumergiéndose en un profundo océano, sin embargo al estar ahí nuestro protagonista no sabe a dónde debe ir, además siente que algo lo observa. Pero al girarse no ve nada, por lo que este se dice que definitivamente había algo. En ese momento detrás de nuestro protagonista varios ojos comienzan a observarlo. Estas criaturas marinas comenzaban a rodear a nuestro protagonista, el cual este último al ver dichas criaturas sabía que eran los guardianes de las profundidades del mar, llamadas serpientes del mar. Rápidamente volvemos a la superficie donde las familias navieras estaban atacando a los aldeanos, pero en ese momento alguien con voz fuerte pide que se detengan, y pregunta que con qué pruebas dicen que Theo es terrorista, ya que esa persona es claramente la reencarnación de Crimil, y ella lo jura por el honor de los sacerdotes que han protegido ese lugar por generaciones. Y aclara que las 3 familias deberían ser quienes expliquen, deben explicar por qué permitieron que los Troivan entraran hasta el santuario que honra a Crimil. Los aldeanos al escuchar dicho argumento reconocen que los Troivan son los que robaron la espada asesina de dragones. Así que se daban cuenta de que las 3 familias estaban colaborando con Troivan, así que este enojado pregunta que si ni siquiera les bastó con robar la espada asesina de dragones, ya que también piensan vender a Crimil. Ahí todos los aldeanos comenzaban a gritar que no dejarán que se salgan con la suya, porque en esa ocasión ellos protegerán a Crimil. Sin embargo este al escucharlo enfurece, en ese momento su acompañante le pide dejar eso por esa vez y sugiere retirarse por el momento. Pero el señor Spínola no presta atención y les pide a los mercenarios de Troivan acabar con todos los que estorben. Así que todos los mercenarios se lanzan a eliminar a los aldeanos, y mientras que masacraban a los aldeanos, un anciano le pide al señor Spínola que recupere la cordura, ya que medidas tan extremas solo aumentarán la hostilidad de los ciudadanos y luego su reputación. El señor Spínola responde constantemente que quien debería recuperar la cordura era el anciano llamado señor Romellin. El señor Spínola le recuerda que esa reputación de la que hablaban no le salvaría el cuello cuando caiga, porque una vez que vendieron el archipiélago flotante, ya no les queda otro camino que convertirse en los perros de caza perfectos de Troivan. Así que le dice a sus soldados que a quienes los bloqueen deben eliminarlos sin importar el motivo, y él asumirá toda la responsabilidad, ya que tienen que recuperar la espada asesina de dragones cueste lo que cueste. Y mientras que ambos bandos combatían, uno de los seguidores de la sacerdotisa sugiere retirarse por el momento. Sin embargo la sacerdotisa Marty responde diciendo que estaba bien, ya que ese es el momento de enfrentar eso junto con los aldeanos, los cuales estos últimos gritaban con todas sus fuerzas que no permitirán que los enemigos se salgan con las suyas.
Estaban dispuestos a no ceder ni un paso, por lo que todos trataban de mantener su posición. En ese momento el enemigo lanza su lanza hacia uno de los aldeanos, el cual estaba a punto de morir, pero afortunadamente fue salvado por Antonio Spínola, donde este último había llegado con más refuerzos que estaban enfrentando a los enemigos. El señor Spínola al verlo le pregunta qué estupidez estaba haciendo. Antonio mientras luchaba menciona que había pasado mucho tiempo sin ver a su padre. Este le grita a Antonio preguntándole que si había renunciado a su puesto de heredero solo para hacer esa estupidez. Antonio al escuchar esas palabras se enoja tanto que ejerce tal fuerza que rompe la defensa de su enemigo mientras que le preguntaba a su padre que a qué se refería con estupidez, ya que al parecer se estaba refiriendo a vender su país o asesinar ciudadanos inocentes. Así que Antonio rápidamente le dice a todos los miembros de Calavera Negra ahí presentes contener a esos desarmados y que protejan a los ciudadanos. Y mientras que la lucha continuaba Antonio estaba consciente que aunque logre levantar un poco los ánimos, seguirá en desventaja en todos los aspectos, por lo tanto no podrán resistir demasiado. Así que le pide a nuestro protagonista darse prisa. Rápidamente cambiamos de escena con Teo, el cual este último mientras que innumerables bestias acuáticas lo rodeaban se decía que estaba preparado para ver serpientes de mar, sin embargo no lo estaba para tantas de ellas. Aunque se había dado cuenta de que desde hace un rato solamente lo observaban sin atacarlo. Por lo que nuestro protagonista se pregunta que si acaso será por la energía del Leviatán que reside en la espada asesina de dragones, porque si esa es la razón entonces dichas serpientes de mar son. Las serpientes de mar confían en ti. Ha logrado ser reconocido por las serpientes de mar. Activa domar Wyvern para domesticar a las serpientes de mar. Luego de esas notificaciones Teo pudo darse cuenta de que era parecido a cuando había domado a Umbra, por lo que las emociones de las serpientes fluyen hacia él a través del corazón de dragón. Por eso puede sentir las emociones que sintieron cuando Leviatán se hundió, sintieron curiosidad, miedo y reverencia. Y con razón ellos se sintieron atraídos por el poder de Leviatán, por eso las serpientes de mar estaban observando a nuestro protagonista sin atacarlo, porque él también comparte esa misma energía. En ese momento una de las serpientes trata de decir algo, Teo al verlo entiende a qué se refiere por lo que sonríe diciendo que pueden confiar en él. Así que acariciando la serpiente le dice que lo resolverá y por eso le pide que lo lleven hacia él. Por lo que nuestro protagonista se sube a una de las serpientes para dirigirse al lugar donde estaba Leviatán. Sin embargo nuestro protagonista había notado que estaba bajando bastante hacia las profundidades. Y eso había provocado que más abajo estuviera más fuerte se volvería la corriente por el maná distorsionado, pero eso era prueba de que se estaba acercando a Leviatán. Así que rápidamente utiliza la habilidad sincronización de linaje, para luego bajarse de la serpiente de mar, ya que nuestro protagonista había llegado a donde se encontraba Leviatán, y aunque Teo sabía que estaba hundido en las profundidades no se imaginaba que su maná fuese tan enorme como su tamaño. Pero tal como dijeron las serpientes de mar, el flujo de maná era extraño, ya que se sentía distinto a la imagen en los recuerdos de Crimil. En ese momento los guardianes se hacen presentes para decirle a nuestro protagonista que todo estaba totalmente arruinado. Teo al escucharlos pregunta que si es tan grave. Los guardianes le dicen que creían que nuestro protagonista lo sabría, puesto que tiene esa misma energía. Al escuchar esas palabras queda sumamente sorprendido, y aunque no lo puede creer se da cuenta de que Leviatán tiene el veneno de espíritu demoníaco. Por lo que al estar imbuido por el veneno de espíritu demoníaco provoca que este último pierda su cordura. Rápidamente cambiamos de escena a una pequeña iglesia abandonada cerca de la costa, ahí le decía a alguien que actualmente sus dos países estaban en guerra. Y al parecer entre ellos aún había cosas de las cuales deberían hablar. Noil termina esas palabras llamando al tipo dragón dominante, el cual este último sonriente menciona que había pasado mucho tiempo. Era el dragón dominante Dante Troll. Pero Noil al ver la expresión del dragón dominante le pregunta que si creía que era el momento de sonreír y saludar, ya que al parecer había olvidado los términos de su trato. La cual dice que mientras luchen contra Ragnar, Dante tomaría el norte, y a cambio la toma del archipiélago por parte de Troivan se mantendría en secreto. Dante sin titubear menciona que no recuerda haber roto el trato. Noil se enoja al escuchar a Dante y le pregunta que si se estaba haciendo el tonto, ya que ese don nadie de Theo Ragnar no sabía que el sexto sucesor estaba en movimiento. Así que exige que responda sinceramente a su pregunta, porque si no lo hace su trato terminaría ahí. Nuevamente cambiamos de escena con nuestro protagonista, el cual no podía creer que esa situación era obra de Troivan. Uno de los guardianes le dice que cuando se desenvainó la espada mata dragones y se rompió el sello, Leviatán intentaría proteger el archipiélago.
Y más importante aún, no sabe cómo envenenaron al guardián con el veneno espiritual demoníaco. Por lo que tal vez Troivan tenga en su poder alguna técnica extraña. Pero en cualquier caso, en ese momento está completamente contaminado por la energía espiritual demoníaca y estaba a punto de descontrolarse. Así que otro guardián menciona que están de suerte, porque al parecer Leviatán no los ha descubierto, por lo que sugiere mantener la distancia. Sin embargo, nuestro protagonista se lanza hacia Leviatán diciéndose que debería hacer lo contrario, ya que no puede reconocerlos y esa era su oportunidad. Así que activa sincronía de cría, para rápidamente ubicar el lugar donde el veneno espiritual demoníaco empezó a propagarse, y al encontrar el punto decide destruir la fuente de la contaminación del veneno espiritual demoníaco. Sin embargo, al impactar su espada ni siquiera llega a tocarlo, y si no fuera poco es lanzado por un torbellino que de la nada había aparecido. Teo maldice ya que se había dado cuenta que alrededor de Leviatán había algún tipo de protección, sin embargo mientras que se ponía de pie estaba seguro que el punto que había atacado definitivamente era vital. Pero en ese preciso momento nuestro protagonista nota que el guardián Leviatán se dirigía hacia él. Los guardianes rápidamente le informan a nuestro protagonista que era imposible escapar en ese momento luego de atacar a Leviatán, así que le sugieren apuntar a la frente donde había acabado de atacar. Teo se pone en posición de combate, sin embargo no tiene forma de acercarse al Leviatán, y si no fuera poco en ese momento nota que el guardián estaba cargando un potente ataque, que es lanzado rápidamente hacia Teo, el cual este último a duras penas logra esquivar, pero nota que a lo lejos una de las serpientes marinas se dirigía hacia él, y montando dicha serpiente se dice que sus movimientos estaban limitados por estar bajo el agua, pero es diferente si la serpiente marina lo ayuda, por lo que procede a cargar hacia la herida de la frente de Leviatán. Sin embargo, cuanto más se acerca nuestro protagonista al cristal de la frente, más densa se vuelve la energía demoníaca. Y lanzándose menciona que había aprendido algo luchando contra el grifo. Así que rápidamente activa la garra del grifo que aumenta la probabilidad de someter a un enemigo fuerte. Luego activa la habilidad mejora de Hada, que protege el cuerpo de la energía demoníaca gracias a su resistencia aumentada. También activa devorador de gusanos y miedo del dragón menor. Por lo que luego de activar dichas habilidades se lanza con todo usando la técnica de las 5 garras del dragón. Y al impactar su ataque a la frente de Leviatán provoca que el cristal comience a quebrarse hasta el punto de romperse completamente. Y mientras que el alma de Crimil le agradecía a nuestro protagonista, Leviatán lanza un potente ataque hacia arriba, así provocando que éste comience a abrir sus ojos. Y al abrirlos ve a Crimil frente a él, sin embargo nuestro protagonista le pide disculpas, porque él no era Crimil, sino que se llamaba Theo Ragnar, el selector, que había ido hacia él a transmitir las últimas palabras de Crimil. Así que nuestro protagonista le muestra lo sucedido con Crimil. Por lo que Leviatán al verlo menciona que siempre ella estuvo ahí por él. En ese momento uno de los guardianes menciona que no había tiempo para sentimentalismo, por lo que pide que Leviatán vuelva rápido a la reliquia. El otro guardián estaba de acuerdo con eso, ya que pide también que vuelva a la reliquia y que se convierta en el poder del selector. Sin embargo Leviatán, aunque era el momento que siempre había anhelado, era imposible. Teo no entiende por qué, por lo que el guardián le explica que él es un ser que abandonó la reliquia contra la voluntad del dragón primordial. Y por lo tanto su estatus de guardián fue revocado cuando abandonó la reliquia, y gracias a Teo, había recuperado la cordura. Pero su cuerpo ya ha sido contaminado por demonios, así que su fin es inevitable. Sin embargo antes de eso le entregará todas sus fuerzas restantes a Theo Ragnar. Por eso Leviatán le advierte que con ello recibirá un gran dolor, por lo tanto pregunta que si podrá soportarlo. Nuestro protagonista sin ningún titubeo sonríe mientras que decía que sí. A Leviatán le gusta la confianza de nuestro protagonista, pero decide preguntar qué haría si recibe ese poder. Theo responde diciendo que lo usará para proteger lo que Crimil buscaba proteger, y eso es algo que él jura hacerlo. Leviatán al escuchar a nuestro protagonista cierra sus ojos mientras que le agradecía, porque gracias a él podrá reunirse con su amiga. Así que Leviatán se convierte en una especie de energía que provoca algún tipo de anomalía en la zona. Un guardián al ver lo sucedido aclara que las corrientes oceánicas que sostenían el archipiélago flotante, junto con el Leviatán, estaban desapareciendo. Por lo que si eso sigue así, se hundirán, así que no había tiempo que perder, por eso el guardián le pide a nuestro protagonista absorber ese poder lo más rápido posible. Theo al escuchar al guardián rápidamente se prepara para absorber la energía. Y mientras que la absorbía le pedía a Leviatán no preocuparse, porque tomaría su poder y el archipiélago flotante lo tomará por completo. Sin embargo unos segundos después nuestro protagonista cambia su expresión, ya que estuvo presumiendo demasiado.
E incluso los otros guardianes le habían dicho que Leviatán estaba en otra liga, pero aún así Teo no imaginó que sería tan poderoso. Por eso su cuerpo no aguantaría mucho. Sin embargo, en ese momento nuestro protagonista escucha una voz que le dice que utilice la espada. Teo rápidamente comienza a usarla, así introduciendo su espada en el poder de Leviatán, lo cual provoca que dicho poder comience a tomar una forma esférica gigantesca. El grifo al ver lo sucedido menciona que para ser quien es nuestro protagonista pensó un poco, pero el otro guardián menciona que cuando absorbió el poder, dejó pasar una vez la espada asesina de dragones para reducir la carga sobre el cuerpo, y al parecer Leviatán lo ayudó hasta el último momento. Luego de que nuestro protagonista fuese capaz de absorber el poder de Leviatán, sonríe por obtener un poder mágico inmenso. Y era como si estuviera a Leviatán en las manos, por eso para él valió la pena el esfuerzo. Pero un guardián le dice que aún no es momento de relajarse, ya que si quiere mover el archipiélago era el momento de usar plenamente el poder de Leviatán. Teo lo sabía, por eso rápidamente comienza a usar dicho poder para mover la isla. Uno de los guardianes al verlo le pregunta que si tiene algún lugar en mente. Teo responde diciéndole que tiene un sitio perfecto que ni siquiera necesita pensarlo. Moverá la isla a la bahía al noroeste de Ragnar, donde solía estar el archipiélago flotante, ya que ese es el lugar ideal. Rápidamente cambiamos de escena a la superficie donde el combate continuaba, pero de repente una enorme oleada se hace presente. Los aldeanos sorprendidos preguntaban qué estaba pasando de repente y qué le había ocurrido a la señora Crimil. Otro pregunta que si se están hundiendo. En ese momento la pelea había tenido un breve cese al fuego, y en ese momento alguien señalando grita que miren la línea costera. Ya que dicha línea se estaba moviendo, el tipo se corrige y dice que el archipiélago flotante se estaba moviendo. Luego de eso volvemos a pasar a la pequeña iglesia que se encontraba en la costa. Ahí Noil, muy sorprendido, preguntaba qué estaba sucediendo, porque no puede creer que nuestro protagonista haya absorbido el poder de la espada asesina de dragones tan rápido. En ese momento Dante le dice a Noil que cree que no deberían estar perdiendo el tiempo ahí, así que se disculpa, porque parará ahí. Noil, al escucharlo enojado, pregunta que si quería dejarlo pasar así como así. Este le dice que ni él mismo anticipó las acciones de nuestro protagonista, y de todas formas el plan estaba en su fase final. Por lo que si ese chico descifró el secreto de la espada asesina de dragones, quizás incluso les convenga. Así que Dante le pide a Noil eliminar a nuestro protagonista y tomar la espada asesina de dragones. Pero este menciona que si Dante piensa usar su mano para deshacerse de quién será su enemigo, así que pregunta que si quiere limpiarse sin usar las manos. Dante sonriente le explica que perder el tiempo ahí era inútil, y que además ese plan para Noil era lo mejor. Rápidamente cambiamos de escena con Antonio, el cual sorprendido se decía que si era en serio que el archipiélago flotante se estaba moviendo, ya que al parecer ese mocoso en verdad lo había logrado. Así que les dice a todos detener la pelea, porque no hay riesgo de que el archipiélago se hunda. Y mientras que decía esas palabras, alguien había lanzado un ataque para acabar con él. Antonio se había percatado muy tarde del ataque, sin embargo alguien llega a salvarlo. Este era nuestro protagonista, que rápidamente contraataca, así partiendo en dos pedazos al enemigo. Los ciudadanos al ver lo sucedido gritaban con emoción que había regresado Crimil, quien había sellado al dragón marino. En ese momento Antonio, tomando un gran respiro, le pregunta a Teo que si ya el archipiélago estaba a salvo. Teo responde afirmativamente y añade que ya no se hundirá. Antonio, al escuchar dichas palabras, le agradece, y aunque lo que le va a decir a continuación es muy descarado, tiene una última petición. Teo lo interrumpe diciéndole que no se preocupe y le pide que descanse, porque sabe muy bien lo que hicieron para protegerlo a él y al archipiélago flotante, así que él se encargará de eso. Y mientras que los enemigos quedaban con una expresión de miedo, el señor Espínola les pregunta a todos qué hacían ahí parados como tontos, ya que deben llevarle la espada asesina de dragones. Los secuaces rápidamente se lanzan al ataque contra nuestro protagonista, pero en ese preciso momento alguien llega diciendo que había dejado ese lugar por un momento y lo dejaron hecho un desastre. Teo, al sentir dicha presencia, le dice a todos sus aliados que se inclinen. Ahí mismo se escucha un sonido que había cortado a todos los que estaban de pie e incluso los edificios. Por lo que segundos después los edificios comienzan a caer y las personas que también habían sido alcanzadas por dicho ataque. Luego de eso notamos que nuestro protagonista había protegido a los suyos con una especie de barrera acuática. Los presentes al ver lo sucedido no podían creer lo que habían visto, ya que los nobles y los guardias habían muerto. Ahí vemos que el causante de todo eso era Noil, el cual este último decía que esos miserables piratas asquerosos no pudieron con un mocoso y dejaron que todo llegue a ese punto.
En ese momento Antonio, al observar a su padre desvivido, pierde un poco la compostura. Por eso nuestro protagonista le pide que se centre y que evacúe junto a los ciudadanos, ya que el archipiélago flotante lo necesitará. Antonio entiende la petición de nuestro protagonista, por lo que rápidamente comienza a retirarse con los ciudadanos. Pero Noil, con una gran aura imponente, le dice a nuestro protagonista, llamándolo mocoso insolente, que hasta ahí habían llegado sus aires de grandeza, ya que ni siquiera su padre lo reconocerá cuando lo haga pedazos. Nuestro protagonista, al verlo acercarse, se dice nervioso que no es posible que alguien con semejante nivel haya aparecido de la nada, por lo que lo más probable es que pertenezca a los 9 esclavos sellados de Troiva. Ellos son humanos mejorados creados para enfrentarse a los 9 dragones de Ragnar, ya que durante la Gran Guerra demostraron un poder comparable al de los 9 dragones. Así que nuestro protagonista se pregunta que si ya estaban completos en ese momento, pero en ese instante sus pensamientos son interrumpidos por un ataque de Noil. Theo lo esquiva a tiempo, sin embargo Noil había cortado la distancia con nuestro protagonista, así volviendo a atacar. Theo vuelve a esquivar, pero se sorprende por la velocidad que tiene Noil. También se da cuenta que en verdad era un arma estratégica creada para enfrentarse a los 9 dragones. Y si ese tipo verdaderamente es uno de los 9 esclavos sellados, entonces él no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y mientras que Theo retrocedía por el impacto, Noil, acercándose a gran velocidad, le preguntaba que cómo fue que había absorbido el poder. Y preparando un potente ataque, vuelve a preguntar que cómo absorbió el poder del mata dragones, ya que hasta someterlo habría sido insoportablemente difícil. Luego de ese potente ataque, Noil le sugiere a nuestro protagonista rendirse, porque solo será más duro si no lo hace. Sin embargo, Theo, a través del polvo, lanza 3 dagas hacia Noil, el cual este último detiene el ataque con sus propias manos, mientras que decía que era ridículo hacer eso. Y aclara que eso no era un juego de niños, pero mientras que decía eso, nuestro protagonista se había posicionado detrás de Noil, donde este, al verlo sin ningún temor, pregunta que si no cree que ya había pasado la edad de jugar con cosas así. Luego de que este lanzara ese contraataque, se dice que después de intercambiar golpes directamente con nuestro protagonista, entiende lo que decía el señor E, ya que le había dicho que entre la nueva generación de Ragnar, Theo Ragnar debe tener especial atención. Y si por casualidad se da un enfrentamiento con él, le sugiere eliminarlo sin falta. Nuevamente volvemos a la batalla, donde Noil había despejado el polvo con su espada, mientras que se decía seriamente que si deja con vida a nuestro protagonista, sin ninguna duda se convertiría en una gran variable en la guerra. Así que estaba decidido a eliminarlo en esa oportunidad. Luego pasamos con nuestro protagonista, el cual estaba herido. Y mientras que nuestro protagonista corría, uno de los guardianes le pregunta qué pensaba hacer, ya que ellos necesitan más tiempo para ayudarlo. Theo estaba consciente de eso y también sabe que esa pelea no es que no haya ninguna posibilidad, ya que si pudiese volver a tomar prestado el poder de Leviatán lo tendría. Sin embargo, el tiempo restante hasta la reestabilización de la espada mata dragones era de 2 minutos y 15 segundos. En ese preciso momento nuestro protagonista observa que en el reflejo del agua se encontraba Noil, el cual este último lanza un ataque que destruye gran parte de la costa y que además había alcanzado a Theo. Y si no fuera poco, rápidamente vuelve a contraatacar, casi logrando decapitar a nuestro protagonista, y el cual este último, luego de esquivar dicho ataque, comienza nuevamente a escapar. Pero Noil seguía atrás de él, por lo que Theo lanza un potente puñetazo haciéndolo retroceder, y sin perder el tiempo se prepara con su espada para nuevamente atacar. Sin embargo, luego de esos ataques nuestro protagonista queda sumamente sorprendido, porque Noil aparece sin ningún rasguño, donde este último de un momento a otro vuelve a lanzarse contra Theo mientras que lo hacía retroceder. Luego de esos ataques nuestro protagonista sale del agua, así colocándose sobre la costa, y muy agotado se decía que solamente le faltaba un poco. Pero en ese momento el enemigo, preparándose nuevamente, menciona que esa situación ya le estaba empezando a aburrir, por lo que con el siguiente ataque terminará con todo eso. Theo sabe que el siguiente ataque era muy peligroso, por lo que tiene que por lo menos intentar desviar la mirada de Noil por un instante. Así que nuestro protagonista le muestra la espada a Noil preguntándole que si no era eso su objetivo. Y lanzándola le dice que se la dará si quiere tomarla. Sin embargo, nuestro protagonista había usado Doma de Wyvern para establecer comunicación con la serpiente de mar, la cual esta última toma la espada mientras que nuestro protagonista le decía a Noil que la tome si puede llevársela. Noil maldice a nuestro protagonista por estar jugando con él.
Pero de un momento a otro Teo aparece acompañado de más serpientes de mar. Noil al ver lo que estaba sucediendo queda confundido. Pero esa confusión le dura poco, ya que las serpientes de mar habían lanzado un ataque contra él. Sin embargo, Noil detiene fácilmente los ataques mientras que le preguntaba a nuestro protagonista que si creía que porque se unieran unos cuantos peces insignificantes la situación cambiaría. Y anulando por completo el ataque le dice que no debe soñar con eso. En ese momento este se da cuenta de que Teo se había lanzado al ataque. Así que le dice que el que solo huía en ese momento se atreve a lanzarse al ataque, y aunque él no sabe qué estaba tramando Teo, le dice que intente todo lo que pueda, porque él mismo se encargará de decorar su final de forma espléndida. Y mientras que nuestro protagonista se acercaba más recibe la notificación que le dice que el tiempo restante de la estabilización de la espada mata dragones había llegado a su fin. En ese momento la espada transmite la voz de Leviatán agradeciendo al elegido, y diciéndole que utilice su último poder que le había dejado para protegerse a sí mismo. Y mientras que Noil sentía un enorme poder el sistema notifica. Obtienes la habilidad inherente al objetivo, nivel 1. Después de esta notificación vemos que nuestro protagonista estaba preparado para lanzar un potente ataque que atraviesa por completo la espada de Noil hasta romperla en pedazos. Y al mismo tiempo había impactado a Noil con su ataque llamado Asesino de Dragones, nivel 1. Noil al recibir el ataque queda gravemente herido, por lo que cae al agua. Sin embargo, luego de que Noil cayera al agua, este último vuelve a salir riéndose a carcajadas y diciendo que es una lástima, porque al parecer ese era su movimiento final. Así que alzando la voz con furia menciona que con eso no le alcanzará ni de lejos para eliminarlo. Teo al escucharlo le dice que eso pensó también, ya que los 9 esclavos sellados, comparables a los 9 dragones, no caerían tan fácilmente. Sin embargo, alzando su espada le dice que con su fuerza puede hundirlo en el fondo del mar. Noil al ver las corrientes de agua dirigirse hacia él maldice, y al no tener cómo esquivarlo es rodeado por las corrientes mientras que nuestro protagonista le gritaba que lo hará estrellarse contra el lecho marino. Noil no tenía cómo zafarse de eso, por lo que posteriormente es llevado al fondo del mar. Luego de acabar con eso, nuestro protagonista al estar tan agotado cae al suelo mientras que le decía a Leviatán que había cumplido su promesa. Además le menciona que si había cumplido esa promesa 2 veces no le quedaría cuerpo alguno. Rápidamente cambiamos de escena algunas horas después, donde alguien observaba el archipiélago flotante de lejos. Ahí nuestro protagonista le decía a quien observaba que era la primera vez que hace algo así que no sabía si lo había calculado bien. Antonio, quien estaba observando, menciona que la velocidad parece ser de unos 2 nudos, y con eso aunque choque con la costa no habrá problema. Con esas palabras él estaba diciendo que nuestro protagonista había hecho un buen trabajo. Sin embargo, Antonio, cuando escuchó que movería todo el archipiélago flotante, no podía creerlo, y aunque lo estaba viendo con sus propios ojos sigue siendo increíble. En ese momento uno de los aldeanos levanta la mano y pregunta la razón por la cual se esforzó tanto en mover la isla, ya que para Crimil habría sido mucho más fácil sellar al dragón marino. Teo estaba consciente de que ciertamente habría sido más fácil, pero si hacía eso lo mismo volvería a repetirse. Y aunque selle al dragón marino y recuperen la paz por el momento, seguirán apareciendo quienes codician la espada mata dragones como Troiban. Pero si desaparece el riesgo de que el archipiélago se hunda, ya no habrá necesidad de preocuparse por eso. Así que el archipiélago flotante se asentará en la bahía del nordeste de Ragnar, donde el nivel del mar es bajo, y por ende recuperarán la estabilidad. Por eso nuestro protagonista menciona que quizás ya sea hora de cambiar el nombre de archipiélago flotante. Antonio, que había escuchado a nuestro protagonista, baja su cabeza en silencio, para luego inclinarse y pedirle disculpas por el incidente de rehenes del gremio Ceres que provocaron los Calavera Negra, ya que en aquel momento hubo grandes sacrificios por parte de la flota de Dragón Blanco, y aunque haya sido por amenazas de Troiban, no pueden decir que no tienen responsabilidad, así que Antonio le pide a nuestro protagonista que si va a pedir cuentas por ello. Este no termina sus palabras porque es interrumpido por Teo, quien le dice que debe asumir de inmediato la responsabilidad. Antonio al escucharlo le pide que le diga lo que sea aunque tenga que entregar su propia cabeza. Este con una gran sonrisa le dice a Antonio que quiere que se ocupe del puesto de jefe de la unidad naviera del norte. Antonio al escuchar dicha petición no entiende a qué se refiere nuestro protagonista. Teo le explica que en ese momento el norte se encuentra en una situación en la que no hay gremios capaces de manejar la distribución masiva de suministros tras la purga del gremio Ceres de Ragnar. Pero si se trata de la unión naviera del archipiélago flotante podría llenar ese espacio. Sin embargo, Antonio aún dudaba, por lo que menciona que no tiene esa clase de mérito. Teo, señalando a los ciudadanos, le dice a Antonio que está diciendo que no está calificado,
así que le pregunta a todos los ciudadanos qué opinaban. En ese momento alguien levanta la mano, esta era la sacerdotisa que decía que estaba a favor de Antonio, ya que todos vieron su sinceridad. Otra chica levanta la mano diciendo que ella también estaba a favor, y así cada uno de los ciudadanos levantaban la mano mientras que algunos decían que gracias a Antonio siguen con vida. Otro decía que él mismo vio cómo Antonio se levantó para proteger a los ciudadanos. Luego nuestro protagonista sonríe y con fuerza coloca su mano en su pecho y le dice a Antonio que con la condición de invertir prioritariamente los bienes y el capital de la nueva Unión Naviera del Norte en Ragnar, asumirá la autonomía y la seguridad del archipiélago flotante, y él, Theo Ragnar, lo jura en su nombre. Antonio queda en silencio algunos segundos para luego levantar su rostro y decir que al final solo recibió ayuda, por lo que colocando también su mano en el pecho dice que en representación de la Unión Naviera, él, Antonio Espínola, jura cooperar con Ragnar. Luego de ese juramento tanto Antonio como nuestro protagonista se dan la mano, y en ese preciso momento Theo sonríe mientras que decía que por fin habían llegado. Habían llegado al nuevo hogar del archipiélago flotante. Rápidamente cambiamos de escena a donde estaba el archipiélago flotante antes, ahí Noi nuevamente sale de las profundidades del mar. Y mientras que se incorporaba maldecía a nuestro protagonista y juraba que le cortará las extremidades y masticará sus entrañas. Pero en ese momento alguien le pregunta a Noil que si esa era la fuerza para enfrentarse a los 9 dragones. También le pregunta que cómo puede ser tan decepcionante. Noil al verlo se da cuenta de que era el dragón caído Dante, así que le pregunta que si no había dicho que también le resultaría problemático si su plan fracasaba. Por eso Noil le pide a Dante que lo ayude solo esa vez. Dante mientras que se dirigía hacia Noil le dice que al parecer aún no entendía qué es lo que él quería, por eso decide decírselo. Y con una expresión malvada le dice que quería el archipiélago flotante después de que ellos lo ocuparan. En ese momento este se dio cuenta de que Dante desde el principio pensaba arrebatarle de nuevo el archipiélago flotante que habían tomado. Pero Dante sigue diciendo que además de planear quitarle el archipiélago flotante pensó que ellos podrían deshacerse de ese mocoso molesto, sin embargo se había equivocado, ya que nunca imaginó que no podrían ni encargarse de un solo mocoso. Noil no aguantaba la furia así que comienza a deformar su brazo mientras que le decía a Dante que era bastante arrogante, ya que la era de los 9 dragones había terminado. Y por eso le mostrará el verdadero poder de los 9 esclavos sellados, así creando una especie de arma con su propia mano. Sin embargo, con un simple movimiento de Dante la parte superior del cuerpo de Noil había desaparecido. Mientras que este último decía que al final los del este siempre peleaban con la boca, y por muy pasados de moda que estén esos viejos 9 dragones, pensaban competir con algo así. Y retirándose dice que contra un lagarto viejo como ese quizá valga la pena intentarlo. Y mencionando el nombre de nuestro protagonista y con una gran sonrisa malvada menciona que va a probarlo un poco. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.